República Catalana. Mariano Rajoy firme ante la última provocación de los separatistas. Esta iniciativa no puede calificarse más que como un acto de provocación de quienes pretenden saltarse la ley. No permitirá la independencia en Cataluña. El gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos. Incluso no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. Hoy el desafío soberanista en el Cascabel. Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Lo han visto ustedes, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido con firmeza ante la provocación de los separatistas, que como saben, han iniciado esta mañana en el nuevo Parlamento catalán, en el recién inaugurado Parlamento catalán, el proceso de ruptura con el resto de España. El golpe de Estado de los separatistas para romper con España se ha abierto con una declaración pactada con el fin de crear la República de Cataluña, con la premisa de desobedecer las leyes del Estado y, sobre todo, las decisiones del Tribunal Constitucional. Ante esta última provocación, insisto, con la que los sandalios antisistema de las candidaturas de Unidad Popular y los integrantes de Juntos por el 3% pretenden escenificar el principio de su ruptura con el resto de España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como han escuchado ustedes, ha respondido con la firmeza de la ley que incluye incluso la aplicación, si fuera preciso, del artículo 155 de la Constitución, que, como se sabe, supone la intervención por parte del Estado de la autonomía díscola. Así las cosas, la declaración del inicio del proceso independentista ha coincidido con otro golpe jurídico y policial a la familia Pujol, cuyos domicilios han sido registrados en busca de nuevos documentos que acrediten aún más la presunta actividad delictiva derivada de sus influencias políticas en la Cataluña, que sus cuates de Convergencia y los antisistema quieren separar de España, probablemente para institucionalizar definitivamente el mangoneo y el latrocinio, sin tener que responder a la justicia española. Como les ha dicho Albert Rivera, quieren huir hacia la independencia, pero no van a poder escaparse de la justicia. Así lo esperamos todos. Tras 36 años, Rosa Díez abandona la primera línea política, pero no tira la toalla. Esta noche, la diputada de UPyD y fundadora del partido nos visita para analizar el desafío separatista, así como la situación interna de su partido ante las próximas elecciones. Ánimo, a las urnas, que esto es la democracia. En el Cascabel. Hablamos de la última provocación, esa declaración pactada para iniciar el proceso de ruptura con España, que hoy han escenificado en el nuevo Parlamento de Cataluña, recién compuesto o inaugurado ayer. Edurne Uriarte, buenas noches. Edurne, buenas noches. Titular de la noticia del día, con la respuesta firme del Gobierno. Que la secesión está en marcha. Ya no es una amenaza como era hasta hace poco tiempo. Ya no podemos seguir en qué haremos si. Ahora hay que hacer. Y en primer lugar tiene que hacer el Gobierno, pero tiene que hacer todas las instituciones del Estado, los tribunales en segundo lugar. Y yo creo, mi titular para hoy, o lo que me parece más importante, Antonio, esta noche, es que para que todas esas medidas sean eficaces, de verdad consigan sus objetivos, en estos momentos es muy importante un pacto entre los partidos constitucionalistas. Un pacto para defender el Estado de Derecho y para defender la unidad de la nación. De momento, y la respuesta no ha sido mala, porque, Jaime González, buenas noches. Muy buenas. El presidente del Gobierno ha hablado con el líder del PSOE y con el líder de Ciudadanos. Y luego ha hecho la declaración institucional y, sobre todo, esa declaración de firmeza, ¿no?, ante la provocación. No está mal. No está Por lo menos los tres partidos constitucionalistas, que según las encuestas van a estar ahí, en cabeza de la clasificación en las urnas del día 20 de diciembre, en esto sí estén de acuerdo. Yo creo que, por titularlo de alguna manera, yo creo que estamos ahora en la hora de la verdad, ¿no? Es verdad lo que decía Edurne, es un desafío que ha venido precedido por una serie de etapas y estamos, digamos, que en la recta final. Van a cumplir el desafío. Eso que decían algunos, pues al final se van a arrugar y no van a cumplir el desafío, lo que quieren es dinero.
zarandajas, van a cumplir el desafío. Y cuando la otra parte, la parte que se quiere llevar por delante a España, está dispuesta a cumplir, y además en un plazo muy corto, el desafío, Estado de Derecho y ley. Pero digo ley, pero con todas sus consecuencias. En este país la pena es que por aquello de que a algunos les parece que la firmeza va reñida con no se sabe qué, hemos sido muy pusilánimes incluso a la hora de invocar un artículo de la Constitución que está para eso. Yo creo que cuando se redactó ese artículo, se redactó precisamente para situaciones como esta. Por tanto, que no nos dé tanto miedo invocar a la ley y al artículo 155 si fuera menester. Digo si fuera menester porque parece que a lo mejor provoco, si digo 155. Parece que provocamos los que decimos artículo 155 en lugar de que quienes provocan son los que quieren llevarse por delante lo que es la hechura del Estado de Derecho. Así que la ley, aplicada como tenga que aplicársele. Y si tenemos que llegar al artículo 155, pues será el legítimo derecho del interés general. Por tanto, ley, ley y ley. Os recuerdo que estamos en fase de titular. Graciano Palomo, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues ley. Yo creo que la provocación es antigua. Es decir, lo que se ha producido hoy es más que una provocación. Prueba de ello es que ha provocado, valga la redundancia, una comparecencia y una declaración extraordinaria del presidente del Gobierno. La provocación viene de 3 años y medio detrás, cuando decidieron echarse al monte. Una cosa similar que se produjo en el 6 de octubre del 34, viendo esta tarde las memorias de Manuel Azaña, él lo calificó de otra manera, que lo lean, no voy a decir ya después en la venada de Benicarló, en el famoso Memorias de Azaña. Y yo creo que efectivamente, como se ha dicho aquí, es el momento de que el bloque constitucional, la legalidad, esté detrás del Gobierno. Yo creo que el presidente no le ha quedado otro remedio, pero siempre estamos en las mismas. Es decir, no voy a permitir, no haré, y van a votarlo, o sea, lo van a votar sí o sí. Por lo tanto, supongo la semana que viene, que los organismos, ya estará todo preparado, porque no es una cosa que llevan anunciando hace 2 días, sino que llevan ya 3 años y medio. Y para titular, ahí me quedo. Muy bien, luego le preguntaremos al constitucionalista, a don Ramón Rodríguez Arribas, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, qué debe hacer el Gobierno si la próxima semana efectivamente empiezan ya a votarse incluso alguna ley que tienda a constituir esa República Catalana, la ley de Hacienda, la ley de Seguridad Social, algunas de las que han anunciado. A ver qué nos dice. ¿Cómo debe actuar en esos momentos el Gobierno? Isabel Durán, tu titular, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues mi titular es jaque al Estado de Derecho. Creo que efectivamente acaba de comenzar con este pronunciamiento. No es nada nuevo, estaba anunciado. Nadie se puede llevar ninguna sorpresa. Toda esta hoja de ruta está diseñada. Y jaque al Estado de Derecho y un subtitular que me parece muy relevante. Y lo ha ofrecido Susana Díaz. Y ha dicho, Rajoy no está solo. Y yo creo que es importantísimo, porque Mariano Rajoy, o sea, el presidente del Gobierno de España, el Gobierno de España, la institución que tiene que hacer frente a este desafío, además del resto de las instituciones que representan el Estado de Derecho en España, tienen detrás a todo el pueblo español prácticamente, incluidos más de la mitad de los catalanes. Y es la hora en la que está en juego la unidad entre los españoles sin ningún tipo de problemas. Creo que es muy natural que pretender que quienes se creen superiores, más guapos o con un ADN distinto y a los que la ley no va con ellos, creo que hacerles ver que la ley va con ellos y con nosotros y con el que no paga impuestos y con el que roba, pues que eso es natural en un Estado de Derecho. Pero lo importante es lo que ha dicho Susana Díaz. Rajoy no está solo y ha añadido algo que me parece también importantísimo. Y es que es el momento, Rajoy debería convocar una cumbre en la Moncloa y escenificar esa unidad de todas las fuerzas políticas. Algo que, por ejemplo, se reclamó Aznar con Irak, que no tiene nada que ver y nunca hizo. Yo creo que sí que se debería hacer y se debería escenificar
Claro, está contaminado este momento por un periodo electoral, pero en ese periodo electoral también se juegan todos muchos. Y este coleta morada que quiere ir a la Moncloa, Pablo Iglesias... De momento ha cantado la gallina, ¿eh? Sí. Su gente en el Parlamento ayer. Pero hemos visto hoy a Rejón, pero hemos visto a sus señoritos aquí en Madrid decir, no estamos de acuerdo. Ah, pues si 5 diputados allí han dicho esto. Yo creo que es el momento en que se va a retratar todo el mundo. Pero ese retrato puede ser muy bueno para España, porque somos muchos los españoles, incluido el 51% de los catalanes que no votaron independentista. Y por lo tanto, oiga, que se cumpla la ley. 52. Pero unámonos todos. 52. O 52. Pero todos unidos. Fantástico. Qué momento tan bueno. Luego comentamos eso. E incluso solo preguntaremos a nuestra invitada, a Rosa Díez. Buenas noches, Toni Bolaño. Muy buenas noches. ¿Qué avance nos plantea usted? Pues yo quiero hablar de la indecencia. De la indecencia de una gente que quiere poner al Parlamento de Cataluña, al Parlamento de todos, fuera de la legalidad. De la indecencia de una gente que quiere romper la cohesión de la sociedad catalana. Porque Isabel hablaba del 51, Gracián hablaba del 52. Es igual, la mitad de la sociedad catalana está en contra de este proceso. Y la indecencia de unos políticos y unos dirigentes políticos que van a tirar adelante en contra de la mitad de sus ciudadanos. Hombre, yo entiendo que un dirigente político puede pensar lo que quiera, pero intenta que haya un consenso mínimo. No lo intentan, quieren romper. Pero quieren romper no solamente España, sino quieren romper Cataluña. Y eso me parece grave, me parece indecente todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Y Luis Salvador, buenas noches, Luis. Buenas noches. Bueno, esto era algo anunciado ya desde hace mucho tiempo, ese callejón sin salida en el que se habían metido. Lo han escenificado además colocando, incluso esta vez distribuyendo los parlamentarios en base a nacionalistas o no nacionalistas, no en base a como lo hacían tradicionalmente. Y luego el discurso de la presidenta del Parlamento siempre debe ser un discurso absolutamente, digamos, ambiguo en la parte, digamos, de no mojarse como un partido político más, porque es la que tiene que al final garantizar la igualdad de trato a todos los grupos políticos en el Parlamento, ¿no? Y por tanto la declaración hecha en su boca todavía es mucho más grande. El titular sería Estado de Derecho y Justicia, y producto de la dejación que ha habido durante todos estos años, repito, no solamente allí, sino también en Madrid, porque los acuerdos de Madrid al final rebotaban en la forma de actuar allí, nos estamos encontrando en este momento en algo que era algo anunciado, pero donde es verdad que hace falta la unión de todos, tanto alrededor de Inés Arrimadas como líder de la oposición en Cataluña, como a través de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, pero entendiendo que precisamente no se pueden reeditar errores que se han producido en la política nacional desde Madrid a la hora de mirar para otro lado de lo que sucedía en Cataluña y al mismo tiempo Estado de Derecho y Justicia. Muy bien, bueno, pues insisto, después vamos a recibir a don Ramón Rodríguez Arribas, que es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. A ver qué respuestas nos da él desde el punto de vista de la Constitución y de la legalidad para hacer frente a los siguientes desafíos, una vez que ya hemos conocido y se ha materializado esa primera provocación con la declaración pactada de Juntos por el Sí, los de la CUP, etcétera, etcétera, para iniciar ese proceso de ruptura con España, romper con España en definitiva. ¿Qué medidas hay que adoptar? ¿Qué debe hacer el Gobierno si la semana que viene o dentro de 2 días nos encontramos ya con un paso más? Y así a ver hasta dónde tenemos que llegar para responderles ya de otra forma, en fin, más contundente incluso si cabe, siempre con la ley y la Constitución, por supuesto que sí. Bueno, han conocido la opinión de los contertulios que me acompañan esta noche. La primera opinión, el primer avance en titulares de lo que esta noticia le merece y valoran. Después de conocer la reacción del Gobierno, inmediata del presidente del Gobierno, quien había hablado previamente con el líder del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez, y también con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera. Una vez que ya se conocía esa declaración pactada de los separatistas en el nuevo Parlamento catalán para iniciar la ruptura con el resto de España, desobedeciendo, así lo han dicho, las leyes del Estado a partir de ahora y especialmente al Tribunal Constitucional. Las decisiones que pudieran salir del Tribunal Constitucional. Nos acompaña el que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, don Ramón Rodríguez Arribas. Don Ramón, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues antes de que usted nos diga qué respuestas cabe ante una circunstancia como esta, desde el punto de vista de la ley y de la Constitución, oímos esa declaración de firmeza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante lo que ha considerado una auténtica provocación. Esta iniciativa no puede calificarse más que como un acto de provocación de quienes pretenden saltarse la ley. El Gobierno que presido garantiza
y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos y que esta propuesta de resolución, en el caso de ser aprobada por el Parlamento de Cataluña, no surtirá ni uno solo de sus efectos. El Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y muy especialmente a los catalanes. Mientras yo sea el presidente del Gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Bueno, esta era la declaración previsible y que se esperaba del presidente del Gobierno. Contundencia y firmeza, sin duda alguna, ante esa provocación. Pero, señor Rodríguez Arribas, los pasos se van a seguir dando por parte de estos señores que hoy en esa declaración pactada ya subrayaban el hecho de que su inmediato proceder es el de desobedecer las leyes del Estado y aquello que pueda venir del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se debe responder desde el punto de vista de la ley ante cada paso que se tenga? Yo he dicho muchas veces, y creo que es ocasión de repetirlo, que un Estado democrático moderno tiene un arsenal de elementos jurídicos y de hecho a los que no se puede resistir nadie. Lo que pasa es que hay que aplicarlos con prudencia, con medida y sobre todo con un principio del derecho que es la proporcionalidad. Estamos ante una situación realmente muy grave y por lo tanto, en primer lugar, hay que pensar, probablemente, desgraciadamente, esta propuesta, ahora todavía no es más que es una propuesta, se va a aprobar. Y una vez que se apruebe, eso es un acto parlamentario que es susceptible de recurso ante el Tribunal Constitucional, como lo han sido en otras ocasiones cosas similares, aunque menos graves. Y, naturalmente, si se invoca el 161 de la Constitución, por el presidente del Gobierno será suspendido el acuerdo, carecerá de ningún efecto jurídico y se le ordenará que así lo hagan. Ya han dicho, y no es la primera vez que lo dicen, que no van a obedecer, y de hecho no obedecen. Por lo tanto, no hay que tampoco extrañarse de que no hagan ningún caso. Y entonces, lo que puede suceder es que el tribunal, por una parte, ya tenía antes instrumentos, no quizá todos los que tiene ahora después de la reforma de la ley orgánica del tribunal, para hacer cumplir sus resoluciones, pero sobre todo hay una cosa fundamental que siempre pudo hacer y que ahora se dice expresamente, que es que ante una desobediencia patente puede pedir el tribunal al Gobierno que actúe y entonces el Gobierno podrá hacer todo lo que tenga que hacer de acuerdo con el ordenamiento jurídico, con el respaldo nada menos que de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Cuando dice el Tribunal Constitucional le puede pedir al Gobierno de Rajoy que actúe, ¿qué tipo de actuación le va a pedir concretamente? Eso habría que preguntárselo al tribunal. Pero ya podría, en esa orden, digamos, en esa sugerencia, orden, llamémosla como queramos, ¿va implícita la actuación del Gobierno? ¿Cómo debe actuar el Gobierno? Vamos, el Gobierno, yo creo que en este momento, yo desde luego no lo voy a hacer, no hay que decir al Gobierno lo que tiene que hacer. Yo creo que el Gobierno ya lo sabe. Lo que hay que estar es con las instituciones, incluido el Gobierno, incluido el Tribunal Constitucional, con todas las instituciones. Es la hora de los españoles. No podemos dejar solo al Gobierno ni a las demás instituciones. Tenemos que apoyarlas. Y pensar que en el conjunto de las instituciones está la clave del asunto. Y en último término, yo pienso que no todo es derecho, no todo es ley, también es ejecución de la ley. Y cuando llega el momento, y ante la desobediencia patente o ante el asalto a las instituciones, pues para eso está el ejercicio legítimo de la fuerza, que es el monopolio que corresponde a un Estado de Derecho. Cuando habla usted del ejercicio de la fuerza... No me basta sacar más que eso. No quiere usted ampliar detalles. Pero sí podemos, por ejemplo, sondear lo que dice el artículo 155 de la Constitución. Esa podría ser una de las consecuencias esa puede ser una del desafío extremo, de la provocación hasta las últimas previstas en la propia Constitución. Yo lo he dicho también en otras ocasiones, hay una tendencia a decir que hay preceptos que no están para aplicarse. No, los preceptos están todos para aplicarse y además esos preceptos son de aplicación directa, no hacen falta leyes de desarrollo. Se pueden hacer, pero no son necesarias. Ya lo dijo hace tiempo el Tribunal Constitucional. Y una vez que se produce una situación de desobediencia a la Constitución y a las leyes y se perjudican los intereses generales de España, es lo que dice el artículo 155, el presidente del Gobierno, el Gobierno puede
requerir al presidente de la comunidad, aunque en este caso esté en funciones, para que cumpla con la legalidad y para que no perjudique más los intereses de España. Y si no lo cumple, como dice el artículo 155, podrá hacer lo que el artículo dice, que es no solamente que adoptará todas las medidas necesarias, sino agrega en un número 2 que podrá dirigir órdenes directas a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Esto significa que, por ejemplo, cualquier autoridad, incluidas las policiales, tendrán que obedecer directamente al Gobierno si se aplica el artículo 155, que necesita, eso sí, el concurso de la mayoría absoluta del Senado. Al estar ya disuelto el Senado, parece que el Gobierno, bueno, no sé, desde el punto de vista constitucional, a ver si hay alguna duda, bastaría con la Diputación Permanente. La reunión de la Diputación Permanente podría aprobar por mayoría absoluta esa intervención del Estado en Cataluña a través del artículo 155. Yo creo que sí, no tengo ninguna duda yo. Sé que va a haber quien tenga dudas, y ya lo anticipo. Va a haber quien diga, porque en este asunto de Cataluña, aquí hay gente que juega al ajedrez, y cuando alguien mueve el peón, aparece la torre, y cuando alguien mueve el alfil, pues, y si no obedecen, y si no hacen, para poder llegar al final, ¿los tanques? No, ni mucho menos, de ninguna manera. Hay mucho camino que recorrer, hay muchas cosas que hacer dentro de la ley y sin violencia, para obligar a una comunidad autónoma o cualquier autoridad, como decía antes, no se pueden resistir. Intentarán resistirse, no digo que no, pero claro, con la prudencia debida y con la medida necesaria, se puede llegar a donde haga falta. Y tengamos en cuenta que en este momento lo que estamos hablando es de la supervivencia de España. Es decir, no estamos hablando de un problema grave, que lo puede ser, no. Si Cataluña se separara de España, yo no concibo a Cataluña separada de España, pero tampoco concibo a España sin Cataluña. Y además se produciría inmediatamente un efecto dominó, y lo que estaría en juego sería que España podría convertirse en un recuerdo histórico. Y ante eso no hay medida dentro de la ley y dentro de la prudencia que se pueda descartar. Hay una duda, bueno, ahora abrimos la entrevista, por supuesto, al resto de colaboradores del programa, pero, don Ramón, ¿es verdad que se pueden incardinar una serie de decisiones tomadas por ese Parlamento que mayoritariamente esté aprobando, aunque tenga la oposición de un 49 y pico %, pero son decisiones que van afectando a ese proceso separatista, una tras otra? Claro, tú puedes estar recurriendo todo eso ante el Tribunal Constitucional, pero mientras que lo recurres, ellos siguen adelante. El proceso continúa y siguen dando un paso hacia adelante, otro más. No sé si luego el Constitucional va a dilatar o no sus decisiones respecto a lo que se vaya aprobando en el Parlamento de Cataluña. Pero llega un momento que tendrá que plantearse hasta aquí hemos llegado. O sea, ya no me aprueban ustedes una ley más que suponga una clara ilegalidad y un desafío a la Constitución española. Y una ruptura desde el punto de vista constitucional y legal con España. Aquí nos plantamos. ¿Cuál sería ese momento? Yo no tengo ninguna duda de que el Tribunal Constitucional va a proceder con la máxima diligencia. Y por lo tanto, no va a haber ninguna demora en la ejecución de la Constitución en la parte que corresponde al Tribunal. Lo que pasa es que el Tribunal no puede hacerlo todo. El Tribunal es un tribunal, por poderoso que sea y por alto que sea. Yo he tenido el honor de estar en él 9 años y sé la importancia que tiene el Tribunal Constitucional. Pero todas las demás instituciones tienen que ponerse al servicio de lo que aquí está en juego, que he dicho antes, es la pervivencia de España. Y lo tienen que hacer, y me satisface haber visto que ha habido políticos que han dado un paso al frente y se han puesto al lado del Gobierno. Esto es fundamental. Y eso, antes decía Isabel, con su agudeza habitual, que hay que escenificarlo. Estoy de acuerdo, sería muy bonito escenificarlo. Pero por lo menos eso es fundamental. Pero también los ciudadanos. Sigo insistiendo, es la hora de los españoles. Sí, señor don Ramón. Vamos, quiero decirle que se le ha entendido todo, ¿sí? Con una claridad meridiana, y usted ha sido vicepresidente magistrado, juez, vicepresidente del Tribunal Constitucional, y efectivamente la situación institucional es de gravedad extrema, ¿no? Porque no es normal que en los países serios, España es la tercera potencia de la Unión Europea, usted decía que estaba en juego España y la Unión Europea. Lo han dicho hace poco, aquí y fuera, la canciller Merkel, el primer ministro Valls, el presidente Hollande, todo el mundo, pero parece que no les llega. Yo creo que efectivamente, y también ha hablado usted, ha hablado de cosas, ha enfocado muy bien el problema desde mi punto de vista, que es la ejecución
de las sentencias de las leyes, y también ha hablado antes de prudencia, proporcionalidad y medida en un asunto capital como este. Y yo creo que precisamente es a lo que intenta rodearse el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, vamos a decirlo todo, ¿no? Es decir, que algunos pues le han acusado de blandengue, de marmolillo, de cosas de estas, pero claro, estamos hablando de un tema absolutamente capital, ¿no? Que no se puede tomar un error en una decisión ejecutiva del primer ministro y del gobierno de la nación, que tendría consecuencias absolutamente incalculables. Y, en fin, como lo ha explicado con gran claridad, lo que le quiero preguntar es si no cree usted que, aunque en esto el Estado español, España es soberana, absolutamente soberana, por tratarse de un problema de tal envergadura, debería invocarse políticamente también al resto de los países de la Unión. Yo creo que los líderes más importantes, la canciller Merkel, el presidente de Francia, el premier británico, el presidente de la Comisión, el presidente de los Estados Unidos, hasta esos han intervenido y han dicho con claridad, primero lo que quieren, es decir, que quieren una España unida y fuerte, y segundo lo que no quieren, que es que se produzca la secesión. Lo han dicho con claridad y además han advertido de las consecuencias, que naturalmente no pueden ser las consecuencias internas españolas, sino las externas, las económicas y las que podrían afectar pues, a que se produciría una fractura en la Unión Europea, en la zona euro y en la OTAN. Es decir, un flanco de la OTAN quedaría en situación difícil. De forma que la gravedad del asunto es enorme. Yo creo que han hecho lo que podían hacer. Que hagan más, yo creo que sería también peligroso que pudiéramos dar la impresión de que no tenemos suficiente fuerza para resolver nuestro problema. Este es un problema de España. Y además, teniendo en cuenta que es un problema de España que no se puede internacionalizar, porque eso es lo que quisieron los separatistas, que se internacionalizara. No, este es un problema interior, que se debe resolver con las leyes interiores. Lo que pasa es que las repercusiones internacionales hoy día, en un mundo globalizado y en un mundo como es la Unión Europea, en la que aspiramos, aunque sea lejana la idea, a unos Estados Unidos de Europa, pues en ese marco también hay que ponderar el disparate que se está haciendo en Cataluña. Don Ramón, usted ha dicho que con los instrumentos jurídicos que tiene España, cualquier Estado de Derecho, nadie se puede resistir al final. El problema es que me parece que hay un cierto escepticismo, mucho escepticismo entre los españoles, porque lo cierto es que hasta ahora, con ese mismo Estado de Derecho y esos mismos instrumentos jurídicos, los nacionalistas se han resistido una y otra vez. Resistido en el mal sentido de la palabra, han incumplido la ley de 8 veces. Claro, ahora la pregunta de muchos españoles es, si hasta ahora han incumplido la ley una y otra vez, ¿por qué ahora el Estado de Derecho iba a por fin conseguir que cumplieran la ley? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué es lo que usted quiere decir, don Ramón, en este momento cuando no se van a resistir? Supongo que nos quiere decir que el Estado va a tener que llevar hasta las últimas consecuencias, no como hasta ahora, la ley, con todas las letras y con todas sus consecuencias. Vamos a ver, lo que yo creo es que había un programa de televisión muy simpático, del Typical, que en algún momento determinado decía, mañana hablaremos del gobierno. Este no es el momento de hablar del gobierno. Yo creo que el gobierno merecerá la crítica que merezca y otras instituciones en el pasado. Y habrá que hacerla. Yo no, pero habrá que hacerla. No yo, porque me parece que no me corresponde. Pero este es el momento de estar con el gobierno. Y por lo tanto no hacer ninguna crítica. Porque ya veremos después lo que pasa. Si ahora si yo no lo pretendía hacer, yo lo que quería decir es si hasta ahora no ha conseguido pues ni este gobierno, ni el anterior, ni los jueces, porque los jueces no lo han conseguido, ni los tribunales, ninguno. Bueno, ha conseguido, empezando por los de Cataluña, que los nacionalistas cumplieran la ley, ahora porque toda esa gente que nunca lo consiguió, Edurne, lo va a conseguir. Yo creo que hemos vivido... Yo espero que sí, no me quiero apuntar a ser el único, porque creo que ha habido otros. Hemos vivido de la esperanza, repito, yo no, de que esto no iba a llegar a sus últimas consecuencias.
Yo he publicado cosas en la prensa, he hablado en platós de televisión, en la radio, y creo que he dejado bien claro que yo sí temía con fundamento que esto llegara a pasar, y a mí, sinceramente, no me ha sorprendido. A mí tampoco. Pero hemos vivido mucho tiempo, mucha gente, creo que de buena fe la mayoría de la gente, algunos con menos, pero la mayoría con buena fe, en la creencia de que, bueno, pero no llegarán hasta el final. Y entonces, de eso se ha impregnado también algunas instituciones y puede que también el gobierno. Pero claro, ahora alguien dijo antes en un titular, ha llegado la hora de la verdad. Claro, es que ya no se puede dejar esto para luego. Es decir, ya no se puede confiar en que los que están dispuestos a acabar con la Constitución, con España, con la democracia, con la unidad nacional, con la soberanía del pueblo español, se vayan a dar por contentos con lo que ha pasado y van a retroceder. No van a retroceder. Retrocederán ante el derecho, ante el ejercicio legítimo de los medios e instrumentos que tiene un Estado, y ante eso sí retrocederán, pero si no van a retroceder. Y yo estoy convencido de que eso lo sabe el gobierno, que el gobierno se ha dado cuenta de ello y de que supuestos posibles actos de más blandura que haya podido haber antes no se van a producir ahora. Don Ramón, vamos a ver. Aquí se habla siempre de ese artículo famoso, el artículo 155 de la Constitución. Todo el mundo dice, es que suspende la autonomía. Usted siempre explica que no se suspende la autonomía. Es una intervención. Hay constituciones, la austriaca, la italiana, la portuguesa, donde sí se puede suspender parlamentos regionales. En España no. En España lo que se hace es se impele a la comunidad autónoma a que utilice la comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Y la pregunta... Yo he leído un informe muy interesante de José María Gil Robles, precisamente, que se dedica a analizar, es del año 99, el artículo 155 de la Constitución, y está perfectamente tasado cómo debe aplicarse ese artículo. Y yo quiero que nos lo explique, porque según lo que yo he leído, uno, compete directísimamente al presidente del gobierno, es que debe instar a que se aplique ese artículo. 2, tiene que motivarlo jurídicamente a la comunidad autónoma. Y 3, a quién debe dirigirlo y qué es lo que pasaría a partir de entonces, porque podrían quitarse algunas de las atribuciones de manera temporal para que sea el gobierno quien designe quién las va a ejercer, e incluso los fondos y el dinerito que tanto les preocupa, todo esto está diseñado, ¿no es así? Vamos a ver, lo que dice el artículo es muy amplio, porque dice, adoptará todas las medidas necesarias. Eso comprende todas las que dentro de la legislación en vigor, que es muy amplia en ese aspecto, y una de ellas, precisamente, por ejemplo, es que a partir de ese momento las cantidades que por el fondos diferentes se suministran a los desobedientes, si no cumplen su obligación, aparte de poderlos suspender en sus funciones directamente, aparte de eso, se puede, bueno, pues a partir de tal día, usted no va a recibir ese dinero, para que no sean los ciudadanos de Cataluña los que pierdan ese dinero, se manda a la delegación del gobierno, y la delegación del gobierno es la que hace los pagos. De forma que todo eso se puede hacer. Y las órdenes directas, que para mí es muy importante, el número 2 del artículo 155 habla de órdenes directas. No es lo mismo que se dirija uno a un político y le diga, tiene usted que hacer tal cosa, y el político está, en fin, creyendo que tiene respaldo democrático, como están diciendo, que tiene respaldo democrático, olvidando que democracia es ante todo orden jurídico, y que una democracia sin orden jurídico es mentira, es totalitarismo. Pero bueno, ellos creen que tienen eso. No es lo mismo hacer eso que dirigirse a un funcionario. Y un funcionario, por alto que sea, recibe una orden directa, porque hay ya la posibilidad de dictarla, una orden directa del presidente del gobierno. ¿La va a desobedecer? ¿Se va a jugar el tipo? Con consecuencias. ¿No habrá algún familiar que le diga no hagas tonterías? Porque esos funcionarios, ¿qué responsabilidades podrían Entonces, yo creo incurrir que si eso puede desobedecen? ser muy importante. Hombre, pues inmediatamente podrían ser detenidos, podrían ser llevados a prisión, podrían perder la función que tienen, podrían ser... ¿Podrían perder la función de funcionarios? La podrían perder, claro. Podrían, después del expediente consiguiente y de la resolución que resultara, lo podrían acabar perdiendo. Claro, se jugarían mucho. Por eso, cuando, repito antes, se quiere jugar al ajedrez, al final se encuentra uno con que el jaque mate está en el Estado. Claro, está claro. Yo primero una reflexión. A mí me gustaría que, ya que esto se ha producido en momentos desde el punto de vista político especialmente sensibles, los partidos políticos constitucionales, y además estoy convencido de ello, no vayan a hacer partidismo de una situación que está por encima de los legítimos intereses de las siglas. Aquí es un problema que afecta al conjunto de los españoles
y yo estoy convencido que PSOE, Ciudadanos, sabrán entender que más importante que sacar tajada de las elecciones ante una situación como esto es defender los intereses generales. Pero a don Ramón le quería hacer la siguiente pregunta. Yo creo que la gente que nos está viendo ahora quiere saber exactamente, de manera muy práctica, qué es lo que puede ocurrir. Pero no con la mirada puesta en los meses que vienen, porque esto se va a sustanciar de aquí a 15 días. Semana que viene. Al principio de la semana que viene, lunes, martes o miércoles, el Parlamento catalán, por mayoría que la tienen, aprueba la resolución que ahora se ha presentado ante la mesa de la Cámara. Es una hipótesis muy razonable pensar que va a salir adelante. A partir de ese momento empieza lo que es el proceso de ruptura con España, la desconexión con España, que se va a traducir, según nos han dicho hoy, en que van a poner en marcha unas medidas relacionadas con la seguridad social. Ley de seguridad social y ley de Hacienda. Para ponernos muy en el día a día, porque vamos a vivir días de vértigo. Semana que viene, resolución del Parlamento catalán. El Gobierno, me imagino, que presenta un recurso de inconstitucionalidad ante esa medida. Plazo que tiene el Tribunal Constitucional para emitir un fallo, una sentencia o un veredicto. No, vamos a ver. Lo que sucede es que al presentar el presidente del Gobierno un recurso de inconstitucionalidad contra una decisión del Parlamento catalán, sí, si invoca, como es lógico, el artículo 161, el número 2 del artículo 161, automáticamente queda suspendido. Por decirlo así, la Constitución. Bien. Es decir, que cuando siempre que el tribunal admita trámite ese recurso. Bien. Es la única razón. O sea, con la admisión a trámite ya queda suspendido lo que apruebe el Parlamento. Es ex constituciones. Es decir, yo he dicho muchas veces, el tribunal en realidad no suspende, motiva. Bien. Motiva porque admite, pero una vez que admite, ya está. Pues vamos bien. Entonces, esa es primera medida, y eso se podrán ser cosas de días, o de horas. Bueno, ya sucede. Entonces, suspensión, ellos ya en la propia resolución advierten que todas las decisiones que emanen del Tribunal Constitucional se las van a pasar por el arco del triunfo. Claro. Eso viene en la propia resolución. Y además que están obligados a saltarse las resoluciones del Tribunal Constitucional. Es lo que se va a aprobar en el Parlamento catalán. Por tanto, no es muy insensato pensar que ante la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, ellos van a seguir adelante. Sí. Respuesta del Gobierno, ¿qué tienen que hacer en ese momento? Digo desde el punto de vista jurídico, no estoy hablando de consideraciones de tipo político. No, una vez que el Tribunal ha dictado la resolución, evidentemente obliga a todos. Bueno, pero ya sabemos que ellos Perdone, primero al Gobierno. Sí. Y por lo tanto tendrá que adoptar todas las medidas necesarias para que ello se cumpla. Y en una situación como esta, ya no es como ha pasado otras veces, que se podía decir, bueno, vamos a ver qué nos dice el tribunal al final, ¿no? Esperar, ya está suspendido, pero dicen que, bueno, queda así, porque la verdad es que tampoco... Ahora, supongamos que cogen y dicen, bueno, a partir de mañana la Seguridad Social depende de la Consejería de Sanidad, tal. Esa medida no se puede consentir. Como no se puede consentir el que los impuestos se empiecen a pagar en un sitio distinto a la delegación de Hacienda de cada provincia. Entonces, el Gobierno tendrá que tomar, y yo estoy convencido de que lo hará, las medidas necesarias. Naturalmente, usando una cosa que los alemanes han previsto muy bien. El artículo, creo que es el 37 o el 36, estoy citando de memoria, de la Constitución alemana, del que está tomado el 155 español, habla de que cuando no se hace caso a nada, eso que estamos planteando, no nos quieren hacer caso, habla entonces el Gobierno podrá usar la coerción federal. ¿Qué es la coerción federal? Pues todo. Desde mandarle un fiscal a tomar declaración al presidente del Land para meterle en la cárcel, a mandarle el ejército alemán. Ellos no tienen presidente. O sea, y en Alemania no tienen ningún escrúpulo en hablar de eso, ¿eh? Pero, yo he estado en Karlsruhe y el Tribunal Constitucional lo tiene muy claro. Ellos no toleran que se les desobedezca. Pero es que a mí me parece apasionante este juego. Este juego, por otra parte, es tétrico. Pero, vale, el Tribunal Constitucional suspende temporalmente hasta que dicte un veredicto definitivo. Ellos, la otra parte, se lo van a pasar por el arco del triunfo, ya lo sabemos. A cada medida que tome el Gobierno catalán, o lo que haya en Cataluña, porque es que no hay ni gobierno, hay un gobierno en funciones, el gobierno tiene que responder con un recurso, o ya todo emana del momento en el que no cumplen la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. Yo le voy a decir una cosa que espero que no sea titular. Vamos a ver. A ver. No todo en la vida se resuelve con un escrito jurídico de alegaciones. No. Eso es necesario. Eso es necesario. Pero no es lo único que hay que hacer.
Yo he sido 51 años juez, en la jurisdicción penal como juez de instrucción, en la jurisdicción civil como juez de primera instancia, en la contencioso administrativa y luego en la constitucional. Y al final, cuando hay resistencia, que la puede haber, y de hecho... la va a haber. No, me refiero que yo he vivido momentos de resistencia, al final, eso que decía antes, hay que emplear la coerción. Hay que emplear la coerción. Repito, con prudencia, con medida, con proporcionalidad, pero excluir el empleo de la coerción como medida que poco menos es inadmisible, eso es un gran error, quizás estemos pagando las consecuencias. La coerción federal prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Cuando se habla del sentido de la... Una última pregunta que tenemos que despedir a don Ramón Rodríguez. Es que quiero llegar al... Por favor. Cuando se habla del sentido de la proporción, ¿usted cómo entiende el sentido de la proporción ante la desproporción mayúscula, supina, gigantesca de un Parlamento que quiere separarse de España y que de hecho va a votar la separación de España? La proporción ante una situación tan desproporcionada como esa, la proporción solo es una, entiendo. Y no me diga, y no quiero volver a decir lo de artículo 155, porque ante la proporción, eso me parece muy proporcionado. ¿O le parece desproporcionado el artículo 155? Vamos a ver, incluso puede que sea proporcionado alguna medida más, pero no, vamos a ver. Yo sigo pensando que también en esto hay que tener... Yo sé que tranquilidad es muy difícil de tener cuando le están poniendo a uno las cosas tan difíciles. Pero los que tienen la obligación de decidir, que no somos los ciudadanos, después de la tranquilidad, que la tienen que tener para pensar y para tomar la decisión, y esto voy a emplear una cosa que empleé hace muchos años cuando era juez de primera instancia de instrucción en una capital de España, en una capital de provincia. Dije, después de la prudencia y después de la discreción viene la firmeza. Claro. Y la firmeza tiene que ir acompañada no solamente de palabras, sino de hechos. Esto es así. Y desgraciadamente hay también, sé que lo va a haber, quien cuando se dice esto, y cuidado que yo procuro decirlo de la manera más prudente posible, siempre hay alguno ahí que sale diciendo que eso es poco menos que fascismo. No, lo que es fascismo es lo otro. Lo que es fascismo es no cumplir las leyes, no atener a los tribunales y hacer lo que a uno le viene en gana. Eso sí que es totalitarismo. Y eso lo han hecho en Europa en el siglo XX y hemos pagado las consecuencias espantosas de lo que era no obedecer las leyes ni a los tribunales. Pero una cuestión ultimísima, Antonio, que me parece que es que está escrito, o sea, todo esto no nos lo tenemos que inventar, y usted conoce a un protagonista principal que es el armazón jurídico, lo ha hecho un compañero suyo del Tribunal Constitucional que fue Carles Viver y Pi Sunyer. Bien, pues este magistrado del Tribunal Constitucional ha diseñado todo el cuerpo jurídico de lo que van a hacer. Y le voy a decir algo que ha presentado él públicamente antes de estas elecciones. Y no es exactamente lo que dice Jaime. Lo que dicen es, cuando se pronuncie en esas elecciones catalanas del 27 de septiembre, el Parlamento hará un pronunciamiento de la intención de llegar a la República Independiente Catalana con esa declaración unilateral de independencia. Pero aquí viene lo que van a hacer, que no dan puntada sin hilo. Y dice: a partir de entonces se dará comienzo al proceso constituyente que empezará gestionado, abro comillas, exclusivamente por la sociedad civil que se autoorganizará, y paralelamente el Parlamento pondrá en funcionamiento las estructuras de Estado sobre las que el Gobierno ha estado trabajando en los últimos meses, que no se podrán bloquear de manera jurídica porque se pondrán en marcha físicamente, pero no de forma normativa. Estos saben lo que están haciendo y han sorteado, le han dado vueltas a la ley, la han retorcido y han visto las maneras de sortear el Estado de Derecho y de ponerlo en marcha, sus estructuras de Estado, sin dar las órdenes, como ha ocurrido con el 9N, que no se dio por escrito. Todos hemos visto a la directora única del instituto que pidió por escrito la orden y se negaron, porque esa orden por escrito les comprometía jurídicamente. Y ahora hay un proceso abierto donde hay versiones para todos los gustos, porque no lo han hecho
hecho por escrito. Y aquí están jugando precisamente con eso. Van a poner las estructuras de Estado en marcha sin que haya órdenes físicas, jurídicas, y viene un proceso endiablado. No va a ser nada fácil, no va a ser tan sencillo, van a emitir órdenes, entonces las van a recurrir. No, va a haber un primer pronunciamiento que ya se recurrió en el Tribunal Constitucional, que ya condenó el Tribunal Constitucional y lo suspendió, pero ellos lo han dicho. Pero es que lo tienen muy bien diseñado, don ya tiene Ramón. repercusión jurídica. Ya tiene repercusión jurídica. No es una cosa a ver, responda, don Ramón. Esto es lo que dice el señor Viver. Todo que va a cometer un fraude de ley lo hace con mucho cuidado. No es lo mismo que la violencia de un momento de arrebato en la que se dejan muchas pruebas, ¿no? El que va a hacer algo en contra de la ley, además subrepticiamente, el estafador es un hombre inteligente y lo va a hacer con mucho cuidado. Ahora, primero, la prueba de presunciones en cualquier cosa funciona. Cuando ustedes han dicho ya lo que van a hacer, luego no digan que no sabemos lo que van a hacer y no diga que como consecuencia de acciones puramente físicas no se reacciona con otras acciones también, no digo físicas, pero sí materiales. ¿El 155 puede disolver el Parlamento? Yo creo que ahí está la clave de todo. Yo creo que el problema, vamos a ver, el problema no está en la disolución del Parlamento. El problema podría estar no en la suspensión de la autonomía, sino en que se coja una cosa por otra y se van dando pasos hasta que el que no cede, porque claro, si resulta que todos los parlamentarios están fuera de lugar porque han votado una cosa que supone ya una desobediencia al 155, es decir, al momento en que ya ha intervenido el propio Estado a la comunidad autónoma, pues al final resultaría que no es que suspender al Parlamento, es que estarían todos detenidos o estarían todos fuera del Parlamento. Yo solo quiero poner de manifiesto una cosa rápida y es... Pero muy rápida, por favor, Luis. Fíjate, tan rapidísima como que... estamos hablando toda la noche que parece que es que todo el Parlamento catalán ha tomado una decisión unánime y está echando un pulso al Estado español. Y quiero poner de manifiesto simplemente que es la mitad del hemiciclo del Parlamento catalán. Que el número de escaños son mayoría ahora mismo. Pero es que pero por eso digo prácticamente la mitad. De hecho, han necesitado que los amigos de Pablo le den unos cuantos votos para poder nombrar a la presidenta. Por eso quiero decir... Esto es lo que hay que hacer siempre. Cuando a mí me da mucha pena, cuando que a lo mejor lo podemos hacer cualquiera por error, ¿no? Y hablamos de los catalanes. No. Los separatistas de Cataluña. Exacto. Porque allí hay mucho constitucionalista. Hay mucho español de una fidelidad estupenda a España, que está pasando un mal momento, que están pasando coacciones parecidas a otras que se sufrieron en tiempos pasados y que están esperando que los demás españoles defendamos. Y yo he llegado a decir un día, y me parece que fue en esta misma casa, que no podemos, a nivel de persona, no podemos dejarlos solos tampoco. Así es. Por supuesto. Y si hace falta ir allí, como dije una vez, con las manos abiertas, sin tener nada en las manos, dispuestos a ayudarles, yo estoy dispuesto a ir. Sí. Don Ramón Rodríguez Arribas, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Conocer sus opiniones acreditadas. Hoy he conocido precisamente a unos de esos catalanes, una familia catalana, aquí en Madrid, que está viviendo ya ese proceso de ruptura, de fractura social, hasta el extremo de no poder ya verse esa familia porque terminan peleándose. Claro. Es tremendo. Es tremendo. Y además ellos, como dicen, no podéis dejarnos solos, nosotros seguimos luchando allí, pero no podéis dejarnos solos. Y son más del 50%. Si me deja cerrar una cosa, mi tercer apellido es Farriols. O sea que está más que acreditado todavía, valga la redundancia. La vicepresidenta del Gobierno está interviniendo a esta hora en una entrevista en la cadena COPE con nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo y, entre otras cosas, sobre este asunto comentaba esto. O sea que el Gobierno no descarta que se aplique el artículo 155. El Gobierno no descarta ningún instrumento que la Constitución da, no solo al Gobierno, sino al resto de poderes del Estado, para que se mantenga el orden constitucional. Que en esta legislatura, además de dar soluciones concretas a esto, hemos reforzado la capacidad de nuestras instituciones para reaccionar frente a decisiones como esta, ¿no? Y los tribunales, por primera vez y por unanimidad, han dicho que no es posible una declaración de soberanía unilateral en Cataluña. Ante el antidemocrático pulso de los secesionistas en Cataluña, me gustaría dirigirme a la mayoría de catalanes y también al conjunto de españoles para decirles que tenemos que confiar en las fortalezas de nuestro país, que estoy convencido de que al secesionismo le vamos a ganar con la fuerza de la ley, de los votos y de la política.
Bueno, eso decía también Pedro Sánchez, perdón, Rosa Díez, que es la portavoz de UPyD, ¿verdad? Sigue siendo usted portavoz en el Congreso. Y en la Diputación Permanente, porque seguirá siendo usted, exactamente, como portavoz de su partido en la Diputación Permanente. Muy buenas noches, Rosa. Buenas noches. La respuesta que hasta ahora se ha dado a esta provocación, que así ha sido definida, ¿es la adecuada según usted? Bueno, ha sido no solamente una provocación, que por supuesto yo creo que es un reto total y merece una respuesta total, porque es un reto total al Estado de Derecho y a la democracia y merece una respuesta total en la que tenemos que estar implicados todos los constitucionalistas, diría más, todos los demócratas, porque aquí la línea divisoria está entre los demócratas y los que no lo son. Los que quieren pervertir el Estado de Derecho y la democracia, pues sencillamente no se comportan como demócratas, y eso es lo único que nos tiene que dividir. Yo creo que ante este reto total, he escuchado algunas de las cuestiones que comentaban ustedes antes de la primera entrevista, yo he echado en falta que el presidente del Gobierno no haya llamado ya a todas las fuerzas políticas, no por teléfono, quiero decir, sino llamado a juntarnos a todas las fuerzas políticas, a todas, sin excepción, precisamente para proponernos una alianza para enfrentarnos a este reto total que se nos ha planteado. ¿Cree usted que debería escenificarse ese encuentro en la Moncloa, por ejemplo? ¿O en el Parlamento, en el Congreso? Creo que debe de escenificarse donde se hacen las cosas serias, da igual el Parlamento que la Moncloa, pero es el presidente del Gobierno y por tanto pues parecería que sería la Moncloa, pero donde sea. Pero todas las fuerzas políticas reunidas para responder a este reto y también para dar un mensaje de unidad y una imagen de unidad al conjunto de los ciudadanos españoles, particularmente a los catalanes, se puede pensar, pero no a todos los españoles, porque, a ver, quienes quieren rompernos la convivencia entre españoles tienen fotos juntos. Y nosotros no las tenemos. Las imágenes son potentes, también son importantes. Y yo creo que el presidente del Gobierno, en fin, cuando ha salido a hacer la rueda de prensa, yo esperaba que dijera eso. Voy a convocar a todas las fuerzas políticas para que contestemos juntos y para que además nos comprometamos a que este asunto no forme parte de la campaña electoral, para que este asunto esté fuera de los debates partidarios, que son muy legítimos, pero que este asunto esté fuera de los debates partidarios, no forme parte de la campaña electoral y sea una demostración de madurez, una demostración de Estado serio, de país serio y además un aliento para todos los ciudadanos que hoy miran con perplejidad, con preocupación lo que está pasando. Yo creo que estamos de acuerdo todos los que está planteando Rosa Díez. El problema es que no esté de acuerdo Pedro Sánchez o el propio presidente del Gobierno o el señor Rivera, no lo sabemos. Yo estoy muy de acuerdo con esa propuesta, pero tengo el convencimiento personal que no todos los que están en contra del desafío soberanista iban a querer hacerse pero esa que se retraten. Pero que lo sepamos. Que se retratarían, eso es cierto, pero sería una buena ocasión de saber quiénes no quieren ir precisamente porque están pensando más en intereses particulares que en intereses generales. Pero serían más que el PP, en todo caso, más que el Gobierno, es decir, habría más que un grupo político, que un partido político, habría varios, estoy completamente segura, y eso es muy bueno para España. Quiero decir, es bueno, por supuesto, es muy bueno para Rajoy, creo yo, vamos, pero es que es muy bueno para el país, es muy bueno para España. Rosa, recuerda lo que ha dicho hoy Susana Díaz. Yo lo he dicho al empezar el programa. He escuchado que estabais antes hablando de esta Pero Rosa, cuestión. yo es que recuerdo, ahora mirando documentación para el programa y viendo cuando el Tribunal Constitucional falló precisamente, declaró suspendida la declaración unilateral a la que iba el Parlamento de Cataluña el año pasado, que ya ocurrió y que les dio exactamente igual. Curiosamente, esto se produjo en un momento histórico que me parece importante recordar y que me gustó esa fotografía que fue con la desgraciada muerte de Adolfo Suárez, donde hubo un elemento que unió muchísimo a los españoles de reivindicación. Que los funerales nos unen mucho. Bueno, pero donde se reivindicó yo no en esto no hago bromas porque es donde se reivindicó la transición española como valor a poner ahora encima de la mesa en un momento donde España está en una encrucijada histórica. Y precisamente eso fue el día donde iba a fallar el Tribunal Constitucional y adelantó o retrasó el fallo por esos funerales de Estado de Adolfo Suárez.
Creo que ese momento histórico es el que estamos en este momento. Por eso creo que es el momento en que se retraten todas las fuerzas políticas. Creo que es muy importante que lo suscriba desde aquí UPyD. Creo que lo deberían suscribir todas las fuerzas políticas españolas, y el que no lo haga se va a retratar. Pero ojo, lo de el añadir de esto no debe entrar en la contienda electoral me parece importantísimo. Yo lo digo desde el primer momento, porque el reto es total y la respuesta debe ser total también, o sea, pero total en términos democráticos, en términos políticos con mayúscula. Oiga, esto no es una cosa partidaria, ni es una cosa ideológica, ni es una... No, o sea, esto es romper la democracia, destruir la democracia. Sabemos de qué va la cosa, ¿no? Por tanto, ante una... En fin, hicimos un pacto antiterrorista precisamente porque lo consideramos un ataque a la democracia, más allá de una masacre a las personas, un ataque a la democracia. Esto tiene esa característica de ataque a la democracia que merece respuesta y compromiso de no utilizarlo partidariamente. Totalmente de acuerdo, y lo cierto es que en la tarde-noche de hoy me parece que sin haberlo hablado hemos llegado aquí y todos estamos de acuerdo. Yo misma, lo primero que he escrito en mi blog en ABC, por ejemplo, esta tarde, es que hace falta un pacto por la unidad de España y contra la secesión, y que además el Gobierno debe llamar a todos los partidos políticos en la línea de lo que estamos coincidiendo todos para hacer ese pacto. Estamos de acuerdo, y además a mí me parece muy importante eso que tú dices, Rosa, de la foto, de la imagen. Yo no había pensado en esa idea de la fuerza de la imagen, de todos unidos detrás de la acción del Estado. Pero esa primera idea parece que por lo menos estamos de acuerdo, es importante, es necesario, pero todos tenemos dudas también, y yo te quiero preguntar, Rosa, por esas dudas. ¿Tú confías en que sí, de verdad, y esa iniciativa sea tomada pues por iniciativa del presidente o también de Pedro Sánchez o de cualquier otro partido? Tú misma lo estás planteando esta noche desde aquí, da lo mismo quién lo plantee. Realmente la izquierda, y ahora mismo pienso en la izquierda española en general, sin poner nombres a los partidos, ¿va a apoyar la posibilidad de la aplicación del artículo 155, el famoso artículo que parece asusta a todo el mundo? ¿Tú tienes esa confianza? Vamos a ver, yo creo que la democracia es mucho más fuerte que sus enemigos, y que para que al final hagamos lo que hay que hacer, el presidente del Gobierno tiene que dar pasos. Es decir, fíjate, yo estaba pensando esta tarde, igual alguien piensa que es una exageración lo que voy a decir, pero yo estaba pensando esta tarde cómo las cosas podían haber sucedido de otra manera si el presidente del Gobierno, entonces Aznar, hubiera actuado de otra manera en la desgracia de los atentados de Madrid. Si el presidente del Gobierno llama a las fuerzas políticas, todos somos rehenes de esa llamada y de esa fotografía. Error que cometió y que ya quiero decir, ya sé que son situaciones tal. Entonces, lo siguiente que hubiera tenido que hacer hubiera ido acompañado. Entonces, ahora el presidente del Gobierno tiene que dar los pasos acompañado. Sí. Y para dar los pasos acompañados, hipotéticamente, la utilización, la puesta en marcha del 155, que yo modestamente creo que hay otras cosas que hacer antes, de las que no ha hablado nadie, y pienso decirlo. Aproveche para decirlo. Bueno, pero digo, termino esto, que para ir dando los pasos tiene que empezar a construirlo. O sea, y tiene que empezar a construirlo también obligándonos, si me permitís la expresión, a retratarnos. Es decir, con un diálogo interno, pero con una expresión pública. Fíjate que lo que digo en términos, partidarios, pues oye, que se fastidie, le criticamos. No, tiene que llevarnos, o sea, y es el presidente del Gobierno. Y hay otras cosas que hay que hacer. Yo digo, el 155, ahora mismo, en el momento que la mesa lo califique, y la mesa ya lo ha calificado, en el momento que ponga la fecha para la votación, para el debate y la votación, yo creo que el 155 puede activarse. Activarse el 155 no es aplicarlo, es
activarlo. Lo primero es pedirle al presidente en funciones que actúe. Si el señor Mas no actúa, el siguiente paso es decir, activarse. Pero, en fin, yo lo mismo que he echado en falta que no haya anunciado que nos va a llamar a todas las fuerzas políticas, he echado en falta que no haya dicho que le ha dado instrucciones al fiscal para que inicie el procedimiento penal. Porque hay procedimiento político, que es el de llamar a todos, hay procedimiento constitucional, que es el de activar los recursos ante el Tribunal Constitucional, y hay procedimiento penal. Aquí hay un delito de sedición de libro. Pero no se dicen. No. El presidente del gobierno lo habrá hecho. Perdona. Sí, bueno, yo no lo sé, pero aquí hay un delito de sedición de libro. Yo estoy de acuerdo. O sea, de libro. Son reos de sedición de libros, del 544 al 548, de libro, que no requiere poner en marcha ninguna cosa de todas estas de las que estamos hablando. Y son sujetos los que han firmado la declaración, o sea, la solicitud de declaración, y los 4 miembros de la mesa que han votado a favor. Son sujetos, lo que describe el 144 como reos del delito de sedición, Sí, porque el delito de sedición no falta que se produzca la sedición, simplemente el proponerla y tal, en el 548 está escrito. Yo he echado en falta que no haya dicho el presidente del gobierno, tú dices, eso se hace pero no se dice. No. La pedagogía también es decir las cosas, o sea, que la gente se tranquilice, porque si el presidente del gobierno dice no permitiré, pero no dice qué es lo que va a hacer, pues la gente dice, hombre, también dijo que no iba a permitir que hubiera un referéndum y lo hubo, lo llamaron de otra manera, pero la gente fue a la urna, se pusieron las urnas y la gente votó. Oye, dígame, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo primero, darle instrucciones al fiscal. Delito de sedición. Que es personal, o sea, que no es la institución, o sea, las personas, hombre, el Código Penal está para utilizarlo. Sobre eso, Rosa, vamos a ver, yo creo que la idea que ha soltado aquí, que efectivamente, bueno, pues Rajoy a veces administra los tiempos o los devora, ¿no? Los tritura, ¿no? Yo creo que me da la sensación que ya estaban en eso, pero no solamente las fuerzas políticas, porque hemos convenido todos, y es de libro, como tú dices, el que está en juego el país, el orden constitucional, por entendernos. Y las fuerzas sociales, que se han manifestado clarísimamente, las fuerzas sindicales, las fuerzas económicas, los intelectuales. Los sindicales no, en Cataluña de nuevo. Bueno, no, efectivamente, en Cataluña no. Están participando de la secesión. Pero, por ejemplo, estaba pensando un señor que hizo ese artículo, que redactó el artículo 155, que es catalán. Lo redactaron 2. Uno ya muerto, por lo tanto no se le va a convocar. Que fue el señor Soletura, que entonces representaba a los comunistas catalanes, al Partido Comunista. Ya murió Jordi Soletura, pero uno que está vivo, que se llama Miquel Roca, que lo hizo él, lo redactó y lo firmó como padre de la Constitución. Me gustaría saber qué piensa él de esto, ¿no? Y un poco que me preguntan, que te pregunte expresamente a ti, concretamente un colega nuestro de Teruel, que trabaja en Onda Cero. ¿Qué harías tú si fueras jefa del gobierno cuando se pasan por el Arco de Triunfo o por aquella otra parte las sentencias? ¿Qué se puede hacer? Porque el magistrado ya lo ha dicho, pero me gustaría que nos dijeras tú ante un delito de sedición. Bueno, pues empezar por eso. De entrada, denunciarles, hacer una querella, pedir al fiscal que actúe por la vía penal. Además, reunir a todas las fuerzas políticas para comprometernos a esta cuestión que les acabo de decir. Yo reuniría a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, le pediría al presidente y al grupo parlamentario mayoritario que la reuniera para que hubiera una declaración institucional en defensa de la unidad de la nación y de la democracia, porque, en fin, los gestos son muy importantes y son simbólicos, pero tienen un efecto... Pero eso también ya lo ha habido. Ahora, en este momento. Y desde luego aplicaría todos los artículos de todas las leyes en defensa de la democracia, sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de problema, porque es para defender la democracia. Y yo es lo que espero que haga el gobierno. Que lo haga sin ningún tipo de problema, insisto, y sin ningún tipo de complejo y sin miedo a que le llamen, yo qué sé, las cosas que... No, Companys le llamó a Manuel Azaña, al gobierno de la República, exactamente
monarquizante y fascista. Bueno, pues y esta señora, por cierto, presidente de la República. Y esta señora, por cierto, que ha gritado esas cosas y tal, es verdad que tiene impunidad parlamentaria y todas estas cosas, probablemente no se puede actuar, pero bueno, yo pediría a los servicios jurídicos también que viera si cabe una actuación también por la vía penal, porque a ver, se refiere a la presidenta del Parlamento, sí, ¿no? Sí, a Carmen Forcadell. Sí, verdaderamente yo creo que lo que no podemos es hacer como que no va a pasar nada. Porque ya han pasado muchas cosas y pueden pasar más. Y entonces, cuanto antes se ponga el cortafuegos, ya quizá hemos permitido demasiado, pero cuanto antes se ponga el cortafuegos, mejor. Y hay que ponerlos todos, o sea, absolutamente todos. Yo he solido explicar muchas veces, porque es mi convicción, que si hubiéramos dicho hace un año que estábamos dispuestos a aplicar el 155, probablemente no hubiéramos llegado tan lejos, porque a veces no, o sea, el efecto disuasor de las leyes, sobre todo el Código Penal, es muy importante. O sea, que cuando alguien te dice yo estoy dispuesta a hacer eso, pues el otro que se va a ver afectado con la aplicación de eso, pues retrocede. Pero como siempre han creído que no había disposición a utilizar todos los instrumentos que tenemos en nuestra mano, por miedo a que nos dijeran que, en fin, que estábamos, que éramos, como se dice, que no nos movíamos, ya no me acuerdo qué cosas nos llaman. Eso, inmovilistas, que no me... Pasividad. Bueno, pues hay que actuar y además hay que decir que se va a actuar, además de actuar. Tony Bolaño, una pregunta más sobre el tema Cataluña y luego pasamos a comentar con Rosa Díez la situación UPyD, algunos de los dos pequeños casos de transfugismo que ha vivido el partido, etcétera, etcétera. Venga. Dos pequeños detalles que el secretario general de la UGT de Cataluña, Pepe Álvarez, no se le ha oído decir ni una sola palabra en estas horas y además aspira a ser secretario general de la Confederación de UGT. O sea que bueno, que a lo mejor que los compañeros de la UGT tampoco, ¿verdad, Tony? Tomen nota. Sí, pero claro, el señor Gallego no aspira a dirigir comisiones obreras, a sustituir al señor Toxo. El señor Pepe Álvarez sí que aspira a sustituir al señor Cándido Méndez, con lo cual sorprende bastante. Y estuvo el otro día apoyando al presidente Mas en toda aquella parafernalia del Baile de Bastons y todo esto. Repítelo porque no ha quedado claro. Los sindicatos en Cataluña se han posicionado siempre a favor del derecho a decidir y han dado todo su apoyo al presidente Mas con todas las acciones judiciales de la semana pasada. Ni una sola palabra sobre el 3%, ni una sola palabra sobre la unidad de España. Porque antes yo creo que Edurne ha puesto el dedo en la llaga. O sea, ¿por qué hoy el presidente del gobierno no ha llamado a la izquierda? No solo al PSOE, a Izquierda Unida, a Podemos. O sea, yo tengo clarísimo que la izquierda española no quiere que se rompa España. Por lo menos que se retrate, pero ¿no? La izquierda catalana tiene un debate, la izquierda, no el PSC, la izquierda catalana tiene un circo importante y también es bueno que aflore ese circo, como decía antes Luis Salvador. ¿Por qué? Porque, hombre, o sea, ayer, ¿a santo de qué votaron 5 personas a la señora Forcadell diciendo no, es que era para garantizarnos lo de la mesa? Dice, hombre, citando a Trillo, manda huevos, o sea, lo está de la bien mesa que lo digas tú estaba, precisamente, está muy bien eso. Y luego, la contradicción. A ver, también hay una cosa que quiero sacar en el debate, que es que hoy el expresidente José Montilla ha hecho una declaración diciendo que es una gravísima irresponsabilidad lo que ha hecho el Parlamento, con lo cual ese éxtasis hiperventilado que viven los nacionalistas, bueno, un expresidente de la Generalitat ha dicho, hombre, hasta aquí hemos llegado. Y es miembro del Senado de la Comisión Permanente, que al final, si se aplica el 155, es el Senado, no el Congreso, el que lo tiene que aplicar. Entonces, claro, cuando antes planteaba Rosa el tema de hacer una reunión conjunta de todos, o sea, aquí todos. Porque una cosa es estar en contra de la secesión y tener diferencias en cómo salir del conflicto territorial que tenemos en estos momentos. Pero es que ahora no es momento de conflicto. Yo creo que ahora es momento de tomar una posición firme, igual que cuando se firmó el pacto antiterrorista, no todos pensaban en los partidos igual de cómo había que solventar la situación. Yo creo que toca esto, pero con la izquierda. Yo creo que Rajoy se equivocaría si solo se limita a Ciudadanos, no, y que invitar a todos, lo que te pregunto, a todo el arco parlamentario, a Ciudadanos y al Partido Socialista. Yo creo que sería un error gravísimo. ¿Quién va y quién no va? Bueno, a ver, aprovecha Isabel. Yo quiero aprovechar no solamente porque para discrepar de lo que ha dicho Rosa en una cuestión, es que hay juristas, penalistas, ilustres que han explicado que el delito de sedición ahora mismo
Todavía no se puede todavía contemplar. No es que no se contempla, es que no vale para nada, porque el artículo 544 y siguientes se basa, hablo por ejemplo está documentado en un extenso artículo de Adolfo Prego, que dice artículo 544 y siguientes sobre el avance de un alzamiento público y tumultuario. Entonces, perdona. Público y tumultuario. Y tumultuario lleva violencia. Son reos de sedición, yo es que me lo he apuntado antes de venir, son reos de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales... por la fuerza o fuera de las vías legales. La aplicación de las leyes. O sea, los que por la fuerza o fuera de las vías legales... Eso tiene aplicación, según dice Rosa Díez. Eso es textual, sí, eso es así. Pues según quiero decir, Adolfo Prego es un penalista del Tribunal Supremo. Es un magistrado del Tribunal Supremo de larga trayectoria que ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial y explica que no es de aplicación. Y que el Código Penal del 95 sí lo era, y al cambiarse estos matices, ya queda fuera el delito de sedición. Y lo vamos a ver. Por la fuerza fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. O sea, los que quieran saltarse por la fuerza o fuera de las vías legales. Eso el 544. Y el 548, que es el que determina ya las penas, entonces pena mayor cuando la sedición se produce, pena menor. Pena menor, dice, bueno, menor se rebaja, pero es sedición, la provocación, conspiración y proposición para la sedición. O sea, provocación, conspiración y proposición para la sedición. O sea, no hace falta que la sedición se produzca. Es delito esto. Y esto es el Código Penal en vigor. Eso está lleno. Y además, pues, Isabel... yo es que estoy refiriéndome a ese artículo extenso escrito de Adolfo Prego. Como lo que pretenden precisamente es ahora sacarlo del Parlamento y llevarlo también a la sociedad civil para hacerla cómplice y ponérselo como escudos, digamos, de sus propias decisiones. Utilizar la sociedad civil como escudo. Sí, lo que has dicho tú antes con lo que han leído también. Hay un acto político que es el registro del Parlamento. Los que están organizando la sedición encubierta. Está claro, ¿no? Pero desde el punto de vista legal están tratados. Vuelvo a poner de manifiesto una cuestión que en este momento yo creo que es fundamental. Yo creo que alrededor del presidente del Gobierno y alrededor también de los partidos constitucionalistas también en Cataluña, que no se nos olvide, vuelvo a repetir porque estamos hablando como si ya fuese Cataluña entera la que ha dicho que queremos dar este paso y resulta que entonces el Estado español tiene que decidir qué es lo que hace. No. O sea, en Cataluña hay una mayoría en este momento que no ha decidido dar ese paso, sino todo lo contrario, y que escuchaban estupefactos, como se ha visto cuando ha visto la escenificación del Pleno, las palabras de la presidenta del Parlamento. O sea, no están en absoluto precisamente en esa línea, y yo creo que lo primero que hay que hacer es darle absolutamente todo el apoyo a esos parlamentarios catalanes que han sido recientemente elegidos por las urnas, para que se sientan que no están solos, que es lo que ha pasado durante mucho tiempo allí. Por otra parte, aprender de los errores también es bueno para no reeditarlos. Y de aquellos polvos estos lodos. O sea, llevamos mucho tiempo, es incuestionable que Rajoy va a tener el apoyo de todos los partidos, los que están en este momento en el Congreso y los que vayan a entrar al Congreso. Eso lo va a tener sin ningún género de dudas. Pero precisamente en la apatía y el dejar pasar las cosas, repito, no solamente el permitir el incumplimiento de las leyes en Cataluña, sino estar llegando a acuerdos contradictorios en Madrid cuando no se estaban cumpliendo las leyes en Cataluña. O sea, todo eso también tiene que en este momento revisarse y darle otro tipo de enfoque. Entonces, Rajoy tiene que ser el que dé el paso con humildad y acercarse al resto de formaciones constitucionalistas de este país y que se retraten y al mismo tiempo todos dar pasos firmes en el cumplimiento de la ley y la garantía del Estado de Derecho. Pero repito, sin olvidar que allí hay muchísimos parlamentarios que en este momento no están en absoluto en este tipo de historia, sino todo lo contrario. No, yo quería hacer un apunte que me parece también, en fin, que tiene su interés para la gente, ¿no? Tú insistes mucho y todos hemos insistido de alguna manera en que la mayoría de los catalanes no quieren... Por lo menos según han reflejado las urnas, ¿no? En esas elecciones. Pero es que yo voy a decir otra cosa. Es que si la mayoría quisiera vulnerar las leyes, también habría que intervenir. Es decir, que me parece importante, sí. O sea, esto no es un problema de mayorías o minorías, este es un problema de defender el Estado de Derecho. Y si hubiera salido un resultado distinto en Cataluña y la mayoría hubiera decidido que había que saltarse la Constitución, también habría que intervenir. O sea, que me parece importante porque la legitimidad en este caso nos la da
que vivimos en un Estado de Derecho, no el que haya una mayoría de diputados en el Parlamento de Cataluña en un lado o en otro. Importante, porque si nos quedamos solo en la mayoría y tal, empezamos a contar si es una mayoría suficiente. No, para saltarse la Constitución no hay mayorías. O sea, no hay mayorías legítimas. O sea, que hay la mayoría de cambiar la Constitución, pero esa no es saltársela. Me parece importante que la gente... Totalmente de acuerdo, Rosa, pero tú sabes que está la legalidad y la legitimidad. Y lo que quiero decir que en este caso ni siquiera la legitimidad la tienen. Porque ha habido más votos que no les están dando esa legitimidad con la que ellos se quieren saltar la legalidad. Es que la legitimidad para vulnerar la Constitución no la tienes aunque tengas el 80% de los votos. No hay legitimidad para dar un golpe de Estado. Es decir, que no hay legitimidad ninguna. Aunque tengas el 80% de los votos, es que... Esto en el fondo es un golpe de Estado. Cuidado que la dialéctica que hoy está encima de la mesa en el Parlamento de Cataluña por parte de los secesionistas es nosotros confrontamos dos legitimidades. Una, la legitimidad de la ley, lo he escuchado hoy al señor Baños de la CUP. Una, la legitimidad de la ley, otra, la legitimidad que emana del Parlamento catalán. Por eso es importante el Parlamento catalán es legítimo en tanto que emana su autoridad de una legitimidad legal. Usted no se la puede cargar. Esa es la gran mentira, porque acordaros al señor Antonio Baños la noche electoral. No podemos tirar para adelante porque la mitad del pueblo catalán dice que no. Aquí lo dijo, ¿eh? Sí. Pero fíjate, pero eso es lo peligroso. Y si hubiera dicho el 55% que pueden tirar, ¿sería legítimo? No, el gobierno tendría que estar haciendo exactamente lo mismo. Pero ¿Qué pasa? Sería su propia contradicción. Pero fijaros en manos de quién estamos. Voy a leer una cosa muy cortita. Declaramos que no existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba la declaración unilateral de independencia. Declaramos que cuando hay contradicción entre la legislación constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevalece la segunda, y declaramos que en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es esta la que la crea y modifica la legalidad. 22 de julio de 2010. Claro. Esto ha sido invocado hoy por un señor que se dice que es presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, citando al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Esta declaración es falsa. Falsa. O sea, que eso no existe. Eso nunca lo ha dicho el Tribunal de Justicia de La Haya. Hay una cosa parecida, pero vamos, nada que ver con todo esto, sobre todo la segunda parte. No, lo ha dicho en RAC1 esta mañana la señora Forcadell. Lo ha tenido mucho tiempo de entrada en su blog. Y en el 2013 un servidor y unos cuantos denunciamos que era mentira y se retiró. Hoy lo ha vuelto a sacar Oriol Junqueras. O sea, entonces, claro, cuando oigo hablar a Rosa, os oigo hablar a vosotros, bueno, pues he empezado el programa algo optimista, ahora estoy muy pesimista del futuro de los ciudadanos catalanes, de los que vivimos allí. ¿Por qué? Porque la situación es de tensión y al final eso acaba en una situación de confrontación social. O sea, yo empiezo a tener mi pesadumbre porque de que esto va a acabar fatal, porque es que hoy lo comentabas tú, Antonio, cuando el señor Pujol salía de su casa, Visca Cataluña y bueno, esto es un ataque del Estado. O sea, estamos en una situación de esquizofrenia galopante. Pero lo malo, solamente una cosa, Toni, que aquí voy a discrepar de Toni con todo el cariño, pero una cosa, que ¿sabes lo malo de esto? Que el que fue vicepresidente de la Generalitat de Cataluña con el Partido Socialista fue Esquerra Republicana, que decía lo mismo y que decía que en 2014 nos iba a venir el lío, y el Partido Socialista dijo, no tengas ninguna duda que tiene razón, no te voy a llevar la contraria, tienes razón. Esto es lo más grave que ha pasado en España. Estamos en una encrucijada histórica y la responsabilidad histórica del Partido Socialista de haber alimentado a Esquerra Republicana, esa Esquerra Republicana que hoy le está dando el sorpaso a la CUP y, por supuesto... Cuidado, pero no era esta Esquerra Republicana, de aquellos de Esquerra no quedó ni uno. No quedó ni uno. Estos han sido impulsados por La Vanguardia, y por Convergencia y Unión. No, pero a propósito de lo que decía Toni, yo voy a recordar, insisto, hoy he conocido a una pareja de catalanes que hemos comentado la situación, lógicamente, con la preocupación que les embarga. Ellos no son partidarios, ni mucho menos de esto, de la independencia, ni de la ruptura con España, pero lo que ponían de manifiesto, dice, ¿a dónde nos ha llevado este señor más? Tremendo. A la fractura social en Cataluña, al enfrentamiento entre familias, dentro de la familia, hasta el extremo de que yo a mi cuñado, yo no puedo ya quedar con mi cuñado, porque terminamos peleándonos.
o con los hijos de mi hermana, porque ya se ha llegado al extremo de que esto se ha convertido, en fin, en un caso de confrontación, algunos lo tienen más hasta fácil, físico. algunos lo tienen más fácil, como el señor Grifols, como el señor Grifols, una empresa que ha jaleado el movimiento separatista y se ha llevado los dineros a Dublín. Es que dices, bueno, eso es el patriotismo de cartera. Yo soy partidaria de, digamos, de hacer un esfuerzo. Bueno, pues le doy paso con lo que quiero decir. Soy partidaria de, digamos, hacer borrón y cuenta nueva de las culpas del pasado, porque si nos concentramos en las culpas del pasado va a ser imposible una unidad para el futuro. Sí. Pero necesitamos esa unidad para el futuro, pero para esa unidad para el futuro, no sé cómo lo ve Rosa, no podemos seguir con ese eterno discurso de que es que tenemos que encontrar alguna fórmula para contentar a todos, para que solucionar ese conflicto del que estáis hablando, donde lo mismo que pasaba en el País Vasco y que pasa, parece que las dos partes eran iguales, las que se saltaban la ley y las que no se saltaban la ley. Me parece que es el momento de olvidarnos de todos esos errores y concentrarnos en la defensa de verdad de la ley. Absolutamente. Absolutamente. Diré más. Tú decías, esta pareja con la que he hablado y tal, no son partidarios de la independencia. No, pero es que podían ser partidarios de la independencia. Es que a mí me parece que donde tenemos que poner el foco no es en si son partidarios de la independencia o no, sino si están dispuestos a defender un golpe de Estado para conseguirla. Entonces, eso es lo que nos tiene que dividir, no que uno sea partidario de la independencia o no, que quiera una reforma federal o confederal. Bueno, esos son postulados, posicionamientos políticos, ideológicos. Yo, por supuesto, no voy a apoyar la independencia, pero alguien que diga, yo soy independentista, pero yo quiero hacerlo con arreglo a las leyes y tal, para mí no me plantea ningún problema. Trataré de convencerle de que eso es malo y tal, pero aquí la línea divisoria es los que quieren dar un golpe de Estado, porque es un golpe de Estado, contra la democracia, y los que no queremos que se produzca un golpe de Estado, aunque entre nosotros tengamos posiciones diferentes, claro, ideológicas, estratégicas, de modelo de país, aunque tengamos reflexiones, en fin, pensemos quién lo hizo mal, aunque tengamos ideas distintas, incluso de cómo hay que hacer el camino a partir de ahora, modelo territorial, lo que quieras. No, aquí lo que tenemos es un reto total que rompe la democracia, que quiere destruir la democracia, y ante ese reto, y no ante ninguna de las demás cuestiones, es ante el que hay que responder todos juntos. Me parece que esa es la clave. Sí, pero... ¿Que quieren la independencia? Que la quieran. ¿Respeta usted las leyes? No. Pues entonces no diga usted que es independentista. Usted es un golpista. El que no respeta las leyes, lo que es un golpista. O sea, no es ni independentista, ni medio pensionista, ni de izquierdas, ni de derechas. Son instituciones o partidos políticos que sencillamente se quieren saltar las leyes, Rosa, y esos son golpistas en términos democráticos, ¿verdad? Punto. Rosa, ojalá se produzca esa foto de la unidad y sobre la que yo tengo... Yo le pido a Rajoy que convoque. Sí, yo también, y además se lo digo encarecidamente, pero tengo el convencimiento de que no van a estar todos. Aunque estén todos en contra. No, bueno, pero eso ya es otro problema. Pero fíjate, aquí hay un problema más que va mucho más allá de la fotografía de todos los que creen en el marco constitucional. Es un problema de sociedad civil. Es decir, la obligación de los políticos es concernir a la sociedad civil de la tragedia que estamos viviendo. Porque es una puñetera tragedia, además por capítulos. Y yo, de verdad, que no he visto mucho espíritu crítico, o a lo mejor he visto a la sociedad muy adocenada, la sociedad española. Es decir, es un problema de los catalanes. Hay algunos pobres catalanes heroicos que sí que se han levantado contra aquello y que se han manifestado, pero tengo la sensación de que es la hora de la sociedad civil, más allá de la fotografía de los políticos. En este país, cuando hubo un intento de golpe de Estado, nos echamos todos a la calle. Y yo creo que en situaciones como esta, la sociedad civil, el pueblo, también tiene que dar un paso al frente. No esperar que se reúnan los políticos y se den la mano para una fotografía que tendrá toda la virtud y todo el valor de sí mismo. Pero es la hora de nosotros. Pero, Jaime... Es la hora de los españoles. Hay que echarse a la calle y decir, ya está bien, señores. Yo también apuesto por eso. Es decir, y no son incompatibles, que se hagan la foto, pero que nos convoquen a una gran manifestación por lo más bonito que hay, caramba, Jaime, por la unidad de España. Aquí yo coincido con Rosa, es que cuidado que es muy importante el matiz, es que
aquí ha habido un error de conceptos durante todo este tiempo y se ha apelado a sentimientos. Sí. Independentista, más o menos separatista, derecho a decidir, es que no eres demócrata, no me dejas. No, esto se llama golpismo. Aquí se trata de demócratas frente a golpistas y demócratas de todos los colores, porque caben demócratas independentistas, por supuesto que caben, y caben de color, del pelo, de lo que quieran, claro que caben, porque no se están dispuestos a vulnerar la ley. Lo que estamos viendo ahora es un golpe de Estado y lo que se tiene que convocar es a todos los demócratas frente a estos señores que han apelado a los sentimientos, que es muy difícil de manejar ese concepto y que tienen confundido a medio pueblo, porque creen que ser independentista es ser democrático. Pero, en este caso es ser golpista. Claro que es democrático ser independentista. Es apelar a los sentimientos para saltarse las leyes, ya sea estas leyes de las que estamos hablando, en fin, que tienen que ver con el Estado de Derecho y con la democracia y con la unidad de la nación. Oiga, que la unidad de la nación española es algo muy serio y, por cierto, muy progresista. Sí. Y hay que tener en cuenta... O sea, la unidad de la nación es algo muy progresista, porque la unidad de la nación es la que garantiza la igualdad de todos los españoles. La unidad de la nación y el texto constitucional. Dejémonos ya de tonterías, ¿no? Entonces, efectivamente, la sociedad civil tiene que salir, pero sabes que la política y los políticos estamos para ir por delante de los ciudadanos, para hacer una pedagogía de ir por delante, porque para ir por detrás están las encuestas. Entonces, los políticos tenemos que ir por delante y tenemos que dar un ejemplo, ¿no? No es un problema de los políticos, es un problema de todos, es un problema nuestro, nuestro problema. Permíteme, Graciano, vas a preguntarle a Rosa Díez enseguida, 30 segundos, déjame, porque si tienes un problema de dormir mal, bien, regular, te voy a dar una sugerencia. Ya no duerme fatal. Tiene usted la palabra, sí, vamos a ver, a dos me lo ha respondido, yo le iba a preguntar a bote pronto, es decir, ¿usted calificaría de golpe de Estado lo que está ocurriendo? Y ha dicho que sí, exactamente fue lo que dijo, y hoy estoy muy histórico porque me lo he leído esta tarde, Manuel Azaña, en la declaración del 6 de octubre del señor Companys. Se ha producido un golpe de Estado en la República. La segunda, que esto es importantísimo, que comunistas, socialistas y gente que se autodefine progresista esté coadyuvando a la caverna, el feudalismo, la liquidación del Estado, que efectivamente conduce directamente al asentamiento, es lo antiguo, lo facha y la caspa, que diría alguno. Rosa, ¿tú sabes cómo reaccionaría tres grandes potencias del mundo libre en una situación como esta? ¿Alemania, Estados Unidos o Francia? ¿O Gran Bretaña, si me apuras? Sí, bueno, bueno, yo creo que nunca hubieran llegado a esta situación de entrada. Son democracias más estables y países más serios en ese sentido, que tienen, digamos, muchos años de historia democrática, pero pongamos que por alguna cosa de la historia unos miembros del Parlamento de cualquiera de esas tres naciones hubieran hecho lo que han hecho hoy los miembros del Parlamento de Cataluña. Estarían detenidos. Estoy plenamente convencida. O sea, además de las acciones de otro tipo, las leyes penales hubieran actuado. Vamos, no que los habrían detenido? No, vamos, no sé si les habría dado tiempo a irles a buscar a casa, pero estarían, vamos... Mi pregunta era retórica, porque hubo un caso en Estados Unidos cuando el gobernador de Alabama, George Wallace, no cumplió una orden ejecutiva de la Casa Blanca. Bueno, estaba el presidente Kennedy entonces. Le mandó la Guardia Nacional. Le mandó la Guardia Nacional. Le mandó la Guardia Nacional. Directamente, o sea, digamos, o sea, hay un acto de sedición en el sentido de propuesta de sedición. Eso. Oiga, autoridades, son diputados, oiga, inmediatamente. O sea, bromas ninguna. Bueno, aquí ni siquiera le hemos dado todavía instrucciones al fiscal, pero bueno, estarían detenidos. O sea, no... Es que es muy importante, porque eso también es un acto de pedagogía democrática para el conjunto de la sociedad. Las democracias serias no tienen complejos para actuar. Hoy me decía un amigo súper preocupado a través de WhatsApp, pero ¿por qué no hacemos lo que hacen las democracias serias? Pues preguntémonoslo, o sea, actuemos, pero actuemos... En fin, no contra nadie, sino en defensa del Estado de Derecho, de la democracia y de los ciudadanos. Los ciudadanos, esos que tú decías que tienen que salir a la calle y todo eso que comparto, esos ciudadanos
no pueden hacer algunas cosas que los gobernantes y los responsables políticos podemos hacer. Y poner en marcha el Código Penal, poner en marcha al Constitucional, actuar, eso lo podemos hacer nosotros, lo debemos hacer nosotros porque nos pagan el sueldo para eso. Entonces tenemos que actuar y luego pedir a la gente también que actúe como nos parezca, que, en fin, que se sume o lo que sea. Pero nosotros tenemos que ganarnos el sueldo actuando. En esos países estarían en la cárcel, detenidos, tendrían que estar respondiendo de las acusaciones y además los ciudadanos es que les parecería lo normal que hubiera actuado. Y no podemos olvidar el contexto en el que estamos, de que Pujol ha pasado de preguntar que quién coño era la UDEF a que la UDEF esté en su casa y esté, o sea, esa era la UDEF. No, quiero decir, o por ejemplo que el contexto de que CDC en este momento, pues todo el mundo sabe ya cómo está el estado de lo del tema del 3%. El conflicto interno que tiene más para poder repetir, incluso para ser el presidente del bloque que él quiere liderar en este momento. Lo digo porque todo esto son elementos de inestabilidad dentro de ese segmento de personas que están defendiendo la independencia, que les hacen que si antes ya estaban prácticamente en una huida hacia adelante, en este momento pues todavía se acrecienta todavía mucho más, ¿no? Pero yo también me quiero quedar con lo que ha dicho don Ramón antes cuando ha hecho la intervención. Y ha dicho que hay muchas formas de ir tomando decisiones que vayan en una dirección, porque ellos han estado durante mucho tiempo anticipando lo que iban a hacer, se les ha dejado hacer todo lo que han querido, se les ha permitido incumplir todo lo que han querido y ahora llega el momento en el que decimos, mira, es todo lo que se está diciendo en este debate. Estamos hablando de sedición, estamos hablando de golpe de Estado, estamos hablando, hay que tomar una respuesta drástica del Estado español, contundente, y no se puede permitir esto. Y todo esto que se está diciendo es porque hemos llegado aquí, porque ha habido tal permisividad durante todo este tiempo y tal doble lenguaje que ha permitido que ahora estemos en esta situación, que se esté apelando a todos los partidos políticos y a que todos estén detrás de quienes representen el Estado español, que por supuesto hay que hacerlo, eso no cabe ninguna duda, pero también con la letra pequeña, el señor Ramón también ha dicho un par de cosas. O sea, hay funcionarios públicos que también tienen que respetar la legalidad. Hay muchas más personas que tienen que hacerlo más allá de los firmantes de un manifiesto que en sí mismo implica lo que implica y que tienen que saber que pueden ser corresponsables en las decisiones que se vayan tomando y en cómo ellos vayan respondiendo también a los requerimientos del Estado. Porque el Estado también puede mover otras fichas, y tú lo sabes, Rosa, que conoces perfectamente, o sea, el Congreso, que sabes los resortes que tiene el Estado, independientemente del órdago a la grande, que cuando llegue hay que actuar frente a él, pero que también hay muchas cosas de letra pequeña que se están dejando pasar y que la respuesta tiene que ser también respetar la ley, respetar el Estado de Derecho y que la gente que no lo haga sepa que eso tiene consecuencias. Y hasta ahora se ha visto que quien no lo ha respetado no ha habido ninguna consecuencia. Ya, yo creo, bueno, de entrada me parece bien lo que propone Edurne de, vamos, hagamos borrón y cuenta nueva en el sentido de, en fin, de que vamos a ponernos a lo importante. Españoles a las cosas. Que dijo aquel, ¿no? Bueno, y entonces a las cosas, ¿no? Vamos a ponernos a lo importante, que es encontrar, en fin, esta unidad para responder a este reto, que es un reto total. Ahora, cuando se dice, hemos dejado de hacer, oye, yo, en fin, modestamente, unos han dejado de hacer más que otros. No, a eso me refiero. Porque, no, pero unos más que otros, porque UPyD, el día 9 de noviembre, cuando pusieron las urnas, fue al juzgado de guardia, Fue al juzgado de guardia y presentó una denuncia y no teníamos representación en el Parlamento de Cataluña, mientras que otros partidos decían que había que ir al campo ese día y no ocuparse de las cosas. Nosotros fuimos al juzgado de guardia. Pujol y más, que tienen ahora 3 querellas juntas, que se van a unir afortunadamente en la Audiencia Nacional, el primer partido que les denunció, y el único, por cierto, como partido, fue UPyD, que les denunció, se querelló por el 3% y por todas las corrupciones. Es decir, que en fin, hay que hacer más, pero algunos hemos hecho, O sea, que lo digo también para demostrar que se puede hacer. O sea, que se puede hacer si se quiere hacer. Y que si nos ponemos juntos, todos haremos más y sobre todo será más efectivo. Pero que algunos, no solamente hemos dicho al Gobierno tenéis que hacer, sino que cuando el fiscal no ha hecho, nosotros hemos hecho. Y algunos le han llamado a eso
judicializar la política. Y a nosotros no nos ha importado, porque primero hemos ido nosotros al fiscal y después, unos meses más tarde, ha ido el gobierno. Hubiéramos preferido que hubiera ido el gobierno el primer día, pero a veces también hay que hacer esa pedagogía de demostrar que se pueden hacer determinadas cosas. O sea que es verdad que no hay que ser más permisivo, es verdad que hay que utilizar todos los instrumentos, es verdad que tenemos que estar todos juntos y, oye, lo digo yo, detrás del presidente del gobierno, que es, en este caso, quien tiene que llamarnos a todos y con el compromiso de no utilizarlo en la campaña. Pero, ojo, no todo el mundo ha mirado para otra parte, ¿eh? Desde luego, UPyD no ha mirado para otra parte ni políticamente en el Congreso de los Diputados, porque las dos resoluciones del Parlamento de Cataluña se han votado en el Congreso de los Diputados y han sido rechazados por 300 votos, ni ante los tribunales cuando no actuaba la Fiscalía. A ver si ahora vamos todos juntos. Me están llegando las portadas y hay alguna portada que va a levantar, me temo, que bastante controversia, la del País concretamente. A ver. Ahora os leeré el titular del País y yo no incluso el titular, del editorial. Le estoy viendo de reojo, Antonio, sí, no salgo de mi ahora mismo asombro. lo vamos a leer y creo que, insisto, va a levantar bastante controversia. Pero ¿quiénes sean los Hombre, antes? solamente también que a mí me parece Isabel, que dejar sí. constancia hoy, en este día tan importante, de este documento que es el acta del golpe de Estado que se está perpetrando en Cataluña, es que está por escrito, ¿eh? Sí, sí. Porque a la mesa del Parlamento, propuesta de resolución, primero, que se declara el proceso constituyente no subordinado, segundo, atención, se declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. Sí, sí. Esto es un golpe de Estado que está si por quieres escrito. el sexto, que sería otro de los artículos cuando habla de este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que aquí nosotros consideramos deslegitimado. Es que los que lo han firmado son reos de un delito de sedición. Pues ahí está, ojalá. A mi juicio. Eso es así. Bueno, pues me dejáis que haga una pausa y os leo. Le pedimos a Rosa Díez que siga acompaññándonos y os leo precisamente esa portada. Tengo todas las portadas. Todas las portadas se ocupan además, no solamente en sus titulares a toda plana sobre este asunto, sobre este golpe de Estado, que algunos emplean la expresión para definir lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Cataluña, pero también editorializan evidentemente y se preguntan si, en fin, hay que hacer algo más, mucho más ya, a partir de este momento, sin esperar a siguientes pasos. Así que espérense un momentito, les voy a leer esas portadas, esos titulares, y me temo, insisto, que la del País va a levantar bastante controversia. Bueno, vamos con esas portadas de los periódicos de hoy ya miércoles. He reparado sobre todo la del País. Todas se ocupan ampliamente de este asunto, del golpe de Estado o provocación, llamen lo que quieran, que hoy se ha perpetrado en el Parlamento de Cataluña. Pero el País titula, fíjense ustedes, vean ahí la portada, la declaración de independencia no recibe respuesta de Rajoy. Da a entender el País con su titular que Rajoy no ha hecho nada, que la salida y declaración institucional ha sido insuficiente o no vale para nada, o eso no es lo que tenía que haber hecho. Tenía que haber sido más contundente. Yo al menos lo interpreto así, porque luego pasa al editorial y dice golpe al Estado, vacío de gobierno. Ante este golpe al Estado, que es no golpe de Estado, pero prácticamente lo mismo, golpe al Estado por parte de los independentistas, no hay explicación a la pasividad con que Mariano Rajoy ha asistido al despliegue de la estrategia independentista. Yo lo interpreto así, Rosa. Le acusa, estoy leyendo el editorial, sí. Pero... Espera, un momento, a ver. Estoy leyendo el editorial, le acusa directamente de hacer electoralismo por la frase del presidente de no habrá independencia mientras no tendrán éxito mientras él sea presidente. Sí. Y efectivamente el editorial habla clarísimamente de un vacío de poder. Dice que el presidente y el gobierno no ha convocado a los dirigentes de los principales partidos y que tenía que haberlo hecho y que ha tenido que ser Pedro Sánchez el que le llame, o sea, le arrea, sí. y que Albert Rivera tan solo le llamó unos minutos antes de convocar esa rueda de prensa, pero sí. Que Rajoy, la principal crítica es que Rajoy no ha dejado completamente a oscuras, dice textualmente, el modo de cómo pretende conseguir que no consigan su objetivo. Dice, no sabemos si piensa criminalizar a los que proponen esa declaración, recurrir otra vez al Tribunal Constitucional o adentrarse en el camino de la suspensión de la autonomía catalana, que sus
que supondría afectar a toda una comunidad en vez de dirigirse contra responsables concretos. Pero es que, un camino peligroso. Pero es que hay que poner, un pero es que hay que poner, editorial. Antonio, en antecedentes a nuestros espectadores, por si no leen El País y no conocen todos y cada uno de los editoriales. Yo me los conozco bastante bien, hago un seguimiento. Y es que nuestros espectadores tienen que saber que eso va por todos los editoriales anteriores y consejos del País, que lleva muchos meses y años diciendo al gobierno y al presidente de gobierno que dialogue con los nacionalistas, que les dé algo, que encuentre una solución feliz para los nacionalistas. Es que El País... para Cataluña, para Cataluña, no. Para Cataluña, no para los Tony, nacionalistas. déjame acabar, déjame acabar, porque esto es lo escandaloso de este titular. El País, cuando está diciendo eso, que no hace nada, dice, es que usted, señor presidente, no ha hecho lo que le hemos dicho nosotros, que era dialogar y darles algo. Te voy a decir y lo que... Déjame concluir, por lo menos para que esté encima de la mesa la información del editorial, que es brutal, pero escucha, Edurne, dice, concluye El País, nunca debería haber llegado este golpe al Estado, no golpe de Estado, ni esta reacción tan pobre de quien representa al Estado. Nada tienen que ganar los catalanes, ni tampoco el conjunto de los españoles, con el alejamiento mutuo, como si fuera lo mismo el que se salta la ley que el que dice que se cumpla. Y dice, por eso es irresponsable, concluye El País, es irresponsable la parálisis y el enorme vacío, lo que señalabas, Antonio, del gobierno que Rajoy deja en el momento de la peor crisis institucional que vive España desde el restablecimiento de la democracia. Con eso que la interpretación que hemos hecho, Rosa, al principio de que esta declaración de independencia no recibe respuesta de Rajoy no es porque haya sido contundente, sino porque le está sugiriendo que su respuesta tenía que haber sido vamos a hablar y arreglar esto entre nosotros. Lleva meses, años pidiendo eso. Yo creo que no. Yo creo que según en la línea primera una cosa, en la línea segunda otra, pero a mí me parece que lo que verdaderamente le retrata al país es ese párrafo en el que habla de criminalizar. A ver, un periódico como El País, que lance un mensaje de que cuando se aplica la ley contra los que protagonizan un golpe de Estado se está criminalizando, es una irresponsabilidad. Y lo que le retrata es eso. Totalmente realmente de acuerdo. todo lo demás es un envoltorio. Pero lo que le retrata es que cuando dice, oiga, ¿qué van a hacer? ¿Criminalizar? Oiga, perdone, defender la democracia no es criminalizar a nadie, es defender la democracia. Pero, Rosa, ya está bien, ¿eh? Oye, Me parece a mí que ya está bien, ¿eh? Como ya somos mayorcitos y sabemos de dónde viene cada cual, yo te digo que el editorialista del País no escribe a humo de paja, como se suele decir. Bueno. Y vosotros habéis hecho antes apelaciones muy sensatas, a las que yo me he sumado, a la unidad de todos los demócratas. Pero he empezado por decir que no me creo la unidad de los demócratas y que los intereses de los partidos políticos en vísperas de las elecciones generales se van a imponer a los intereses generales, al del conjunto de los españoles ante el desafío. Mira, y lo vamos a ver. Es decir, ¿quién escribe ese editorial? ¿El País? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A instancias de quién? Mira, Jaime, que aquí nos conocemos todos, que el Partido Socialista, con la boquita pequeña, dice yo me sumo, pero luego está metiendo puñaladas. Pero Jaime, déjame que te diga una cosa. Los votantes de la inmensa mayoría de los partidos, la inmensa mayoría de los votantes de los partidos constitucionalistas, se declaren de izquierdas o de derechas, no quieren la ruptura provocada de esta manera. No la quieren. Y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, no sé si le gusta o no le gusta, pero a la llamada de Rajoy va a ir el primero. Y Pablo Iglesias, si me descuidas, también. ¿Por qué? Porque precisamente, Jaime, déjame que te diga, precisamente porque estamos en elecciones. Sí. A lo mejor si no hubiera elecciones, se lo pensarían un poquito más de tiempo. Pero además, da igual. El presidente del gobierno tiene que hacerlo. Pero tú has dicho una cosa muy sensata al principio. Has dicho, ahora lo que tenían que hacer los partidos es comportarse como si no hubiera elecciones. Lo has dicho tú al principio. No, que no tienen que hacer electoralismo con esto. Pues yo te digo que de aquí y en relación con Cataluña, y ojalá y Dios quiera que me equivoque, vamos a ver política partidista, pero de la más rastrera. Bueno, pues hagamos cada cual lo que esté en nuestra mano. Yo no soy Rajoy y yo no puedo convocar, pero cada cual lo que está en nuestra mano. Puedo ir si me convocan, pero no puedo convocar, cada cual lo que está en nuestra mano. En este caso, hacer esta reflexión serena entre nosotros de lo que nos parece que es lo mejor. Antonio, solo por concluir, antes de irme, que ya me das. No, es que fíjate que Edurne no lo ha leído, fíjate si Edurne tenía razón en lo que estaba diciendo, que
el siguiente titular importante del País cuando da la información es el siguiente, aquí lo tienen ustedes. Es que más claro el agua, ¿no? Rajoy solo ofrece a Sánchez y Rivera la aplicación estricta de la ley. ¿Y entonces qué le va a ofrecer? ¿Qué va a ofrecer un presidente del gobierno? ¿Qué puede ofrecer? De un golpe al Estado, pero solo un poquito. Pues, pero es que estamos chiflados, lo que señalaba Rosa. ¿Criminalizar es hacer que se cumpla la ley? Bueno, es que este es el mensaje. Si me permitís, precisamente que el que ha escrito ese titular es una persona completamente diferente al que ha escrito la editorial. Javier Casqueiro ha escrito el titular que te acabo de leer. Da igual. Da igual. Los dos participan de la misma opinión. Sí, no. Al final sí. Yo lo interpreto el titular de otra manera completamente diferente. Bueno, ¿cómo lo interpretas tú? Pues... en todo caso... Suelta la mano. Pero bueno, en todo caso, oye, hay un reto total y requiere una respuesta total. por supuesto. Eso estamos de Y acuerdo. habrá gente en el camino que a lo mejor no le gusta, pero Estamos de la acuerdo. iniciativa hay que tomarla y ya está. Bueno, tiene que madrugar Isabel, ¿Cómo que que si la vamos estoy a con tener, y Herrera? también y a Rosa también la despedimos. Rosa, una sola cosa nada más. Dime. ¿Se va a presentar usted a las elecciones o no? ¿Por UPyD? ¿No se presenta? No. O sea, ¿se despide en esta legislatura? Sí. ¿Deja la política? No. Ah, bueno. Dejó el Congreso de los Diputados. Entonces tendremos tiempo de charlar más tranquilamente, Por supuesto, que era lo que sí. íbamos a comentar. La situación de UPyD. No, si te lo preguntaba cómo porque vive todo quiere esto. ficharte de Claro. tertuliano. Por ejemplo, entre otras cosas. No está mal. Así que tendremos oportunidad de Te echa charlar un cable. entonces. Venga, muchas Más gracias. adelante. Gracias, Rosa Díez. Seguimos. Vamos a otras portadas. La del periódico de Jaime González. Ya le preguntaremos a Toni Bolaño, el que más sabe de los Puyol, de los que nos encontramos aquí. Además ha seguido con especial atención y detenimiento todos los avatares de este clan que hoy ha sido Y de don objeto Gerardo de otro también. golpe policial y jurídico. Más allá de los maquillajes y respuestas políticas que se puedan dar por parte de aquellos que de alguna forma están participando de forma directa en el golpe de Estado, pero que aparentemente no les importa tanto que se haya practicado el latrocinio y el mangoneo de una forma descarada en Cataluña. Y me refiero a los que siguen amparando al clan Puyol, con la excusa de la independencia. Dice ABC, y la portada es precisamente la familia, Puyol padre y su esposa, Marta Ferrusola. Desafío secesionista, todo listo para suspender la autonomía de Cataluña. Rajoy dispuesto a usar cualquier medio legal para responder a la resolución separatista de Juntos por el Sí y la CUP. El nuevo órdago independentista coincidió ayer con el registro policial en varias casas de los Puyol. Fíjate qué diferencia entre contrasta la editorial de, perdón, la portada de ABC, pero, todo listo para suspender la autonomía de Cataluña como respuesta. Pero eso ¿Qué es lo que ha dicho Rajoy? Eso no con esto que el país sugiere. No recibe respuesta de Rajoy la declaración. ¿Cómo que no? Le ha dicho, si usted sigue por ahí, ¿intervenimos la autonomía? Claro. Es que cualquiera que ha escuchado a Rajoy no necesita hacer interpretaciones. Está bien claro lo que ha dicho Rajoy, que va a aplicar la ley. Claro. Sí, pero es importante. Por tanto, a mí me tendrá que explicar el editorialista del País por qué hace una interpretación Bueno, pero tan ¿por qué es distinto? sesgada. Y yo tengo mi particular visión de las cosas. Yo creo que el País está utilizando el clarito que se ha producido para cargarse a Rajoy. Para cargarse a Rajoy. Claro. Por tanto, Bueno. mi tesis del principio es, eso de la unidad de los partidos políticos es un camelo como la copa de un pino. Van a por la figura de Rajoy, van a aprovechar cualquier circunstancia, por mucho que estén en juego los intereses nacionales. Pero Jaime, no pongas tú también... Estamos diciendo que hay un tema que es de país y que hay que tratarlo con mucho tacto Y que hay con que mucho cuidado. despojarlo de cualquier guerra partidista. Claro que sí, pero quiero Esto es decir, guerra partidista. pero precisamente por eso que se descoloque quien se descoloque, pero también no hacerlo de esa manera también puede parecer todo lo contrario. Sí, Antonio, es muy importante. El ABC dice que van a aplicar el 155, ¿no? Sí, todo esto para suspenderlo. Pues si el ABC, la intervención dirigido de la por Víctor Ruido, publica eso, es que lo van a aplicar. O sea, que esa es la respuesta. Ojo, es que última lo van a consecuencia, aplicar. si Pero esto es que, vamos a ver, no va es que lo más vaya a allá de aplicar, lo que es que no va a quedar otra que lo no tenga que debería. aplicar. Por decir, si la otra parte no se va a dejar de mover porque no se va a dejar de mover, la consecuencia última es la aplicación del 150. Vale, yo quiero aplicar a Pisarello. Luego hablamos de Pisarello. El Mundo, y dejo al final La Razón para que nos cuente cosas Toni Bolaño, porque ha escrito seguro en La Razón sobre el clan Puyol. El Mundo habla de rebelión contra el Estado, ahí lo ven ustedes. Artur Mas, acuciado por las investigaciones a Convergencia Democrática, acelera un pacto con la CUT para romper ya con España. Juntos por el Sí y los antisistema acuerdan desobedecer al Tribunal Constitucional y crear un Estado catalán en forma de república. Rajoy avisa, tras hablar con Sánchez y Rivera, de que frenará la provocación con todas las armas de la ley. Claro, que me da que es lo que ha dicho. Es que esa ha sido la respuesta.
Los juristas consideran, sin embargo, que habrá graves dificultades para aplicar el artículo 155, el que prevé intervenir en la autonomía y suspender la autonomía, y la reforma del Constitucional. Eso dice El Mundo, aunque nuestro invitado de esta noche, don Ramón Rodríguez Arribas, no, lo tenía bastante claro en ese sentido. Y el titular título del editorial del Mundo, que lleva también a portada, Unidad frente al secesionismo. Está pidiendo que haya unidad de los partidos constitucionalistas frente a este desafío separatista, a este golpe de Estado. Y ahora vamos con los Pujol, que también triunfan, hombre. El clan Pujol. La Razón, además de hablar de inadmisible golpe a la democracia, que es el editorial de La Razón, que también lo lleva con llamada a portada, inadmisible golpe a la democracia. Rajoy llevará al TC el desafío para romper España de Juntos por el Sí y la CUP. Sobre todo se ocupa de las supuestas andanzas de los señores, vamos, del clan Pujol, a propósito del 3% y las comisiones, etc, etc. Según los documentos enviados desde Andorra y Reino Unido al juez, la fortuna oculta de los Pujol procede de comisiones de Barcelona 92, de los Juegos Olímpicos, Toni. La policía vincula el dinero de la falsa herencia del expresidente al cobro de mordidas en los Juegos Olímpicos. Fíjate tú, Y eso lo montó Pujol. Y esto lo montó Pujol, efectivamente. A ver, cuéntanos detalles sobre esto. Parece ser, con los documentos que tenemos en el periódico, que la trama se monta en ese momento y a partir de ahí son los hijos los que digamos, heredan la empresa familiar, ¿no? Y siguen durante todo este tiempo cobrando las comisiones. Pero claro, es que en Barcelona 92, acordaros la cantidad de obras que se realizaron. 2 billones, 2 billones de pesetas. Barcelona cambió radicalmente de estar de espaldas al mar, se abrió al mar, pero no solo Barcelona. Castelldefels, Glaçó d'Urgell, bueno, pues de varias ciudades, Badalona, bueno, en fin, o sea, se hicieron grandes obras, con lo cual, claro, no quiero ni pensar de qué es lo que sucedió ahí. Sí, pero has visto, Toni, hoy las imágenes de la flota de coches, Maseratis, Ferraris. Yo, eso te tengo que decir, Graciano. Ahora, perdona, que ya estamos acojonante. O sea, o sea, es una cosa espectacular, si parecía Lapo Elkan, el dueño de la FIA, bueno, el nieto de Agnelli. Se han registrado los domicilios de todos los hijos, ¿no? Se han registrado los domicilios de todos los hijos. La policía ha ido al domicilio de los Pujol porque el mayor, Jordi Pujol Ferrusola, durmió ayer. Y ha ido por eso a la casa de los padres. Fueron ayer para detenerlo y llevarlo a su casa para poder hacer el registro. Y una cosa, para hacerme autobombo. En enero del 2012, La Razón, sacamos las fotos de los coches en ese almacén de Olesa, pero claro, no, las fotos no son tan buenas como las que salen hoy porque nos colgamos desde la ventana, claro, era un poco más complicado. Olesa de Montserrat. Bueno, en Olesa de Montserrat, en un polígono industrial que está en Olesa de Montserrat. La trama fue creada por el patriarca, o sea, por Jordi Pujol, padre, que usó a sus hijos de testaferros y que luego siguieron con los cobros. O sea, el origen de la fortuna de Barcelona 92. Es un paso más en esta investigación muy importante y muy interesante. Hay una cosa que no me acabo de creer, que eso solamente sea de la familia. Eso iba mucho más allá, porque están implicadas mucha más gente que no es precisamente Pujol Ferrusola o Pujol Soler, con lo cual yo creo que al final la trama del 3% se junta con el clan de los Pujol. Claro, hoy han encontrado 85.000 euros en esa caja fuerte que el director general de Infraestructuras había dejado a un amigo. Que yo me pregunto, ¿y para qué se lo deja a un amigo? Puedes ir a la caja de un banco. Exacto, que fue detenido por el cobro del 3%, del caso de las comisiones del 3%. Y va y le deja efectivamente una caja fuerte a un amigo que han tenido que abrirla a un cerrajero a instancias del juez que está investigando y han descubierto 85.000 euros. Y montones de papeles que ahora lo están analizando tanto el juez como la policía judicial, que ya veremos lo que encuentran. Y 2 de los maletines no se han abierto hoy, me imagino, porque ya la cantidad de documentación era ingente, y se abrirán el jueves, con lo cual en estos días tendremos más información. Hoy hemos leído, Toni, que se ha estado cobrando comisiones después, me parece, de las elecciones incluso. Hace 2 días. Se han estado cobrando comisiones a través de las fundaciones de Convergencia Democrática de Cataluña. Yo le doy a usted una obra pública, una adjudicación, usted me manda el dinero a la fundación y la fundación me lo revierte al partido. Es que esa es la mecánica. De todas maneras, la comisión por la obra pública que le adjudica. A mí me gustaría ver por el agujerito de una cerradura la cara del guardia civil que coge el teléfono, porque están recibiendo llamadas no solo del amigo del señor Rosell, que le dijo, tengo una caja fuerte aquí y unos maletines, sino llamadas de funcionarios de infraestructuras.cat diciendo que se prestan a ser voluntarios para explicar cómo se hacía.
O sea, y no es uno, ya declaró el mismo día que entró la Guardia Civil allí, se puso a hablar con un guardia civil aparte y le empezó a explicar, y ya hizo una declaración, pero hay más compañeros, más funcionarios que se han prestado a declarar. Pero voluntarios, ¿por qué Sí. se prestan ahora voluntarios? Bueno, pues que... Porque llevaban mucho tiempo deseando hablar. Mira, Edurne, el miedo es humano. Entonces me imagino que hay mucha gente que no habla y hay gente que ahora ha visto la oportunidad para hablar. Está claro. Es así. Una, No creo que Toni, haya que buscarle ¿qué más. papel juega el ex o vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Actual señor vicepresidente. Vilarrubí? Actual vicepresidente, que estuvo casado, por cierto, con una señora que dicen que es la más rica de Cataluña. Hombre, la señora Solda Orella, presidenta de Coca-Cola, que casualmente, no sé cuál es la relación personal, pero la señora Daurella ya no tiene la sede social en Barcelona, la tiene en IFEMA, aquí en Madrid. O sea que también es bueno Ya, pero saber eso es esto. por las embotelladoras. Sí, sí, pero, Bueno, pero es que ya lo que dirige es siendo, el Covega negocio siendo de la la mayor, embotelladora de Coca-Cola. Graciano Covega siendo la mayor, cuando se hace la fusión de las 7 embotelladoras de toda España, podía quedarse la sede en Que Cataluña sí, y no lo hizo. O sea, pero si tú antes has dicho, mira, el empresario más jeta es, porque vamos a estas horas, es el de los farmacéuticos. Víctor Grifols. El Grifols. Y ha cogido, en pleno vorágine y tal, ha cogido su empresa, su pasta, y se ha ido a Dublín. A Irlanda, sí. Mira. Y el de Gallina Blanca está a punto, que es el otro independentista. Hombre, ese imagino que también está a punto ese es amigo de Jaime. Ese es amigo de Jaime. Es el señor editor, Carulla. Es el editor del diario Ara, hay que saberlo, ¿no? O sea, Pants and Company, entre otras cosas. de todas formas, me preguntabas por lo del señor Vilarrubí. Creo que va a llevar a tu pueblo una de sus empresas. Sí, sí. El señor Pues ahí le Vilarrubí estamos esperando, siempre no ha se estado, preocupe. es vicepresidente del Barça, siempre ha estado muy ligado al sector de los negocios de Convergencia y tiene una larga trayectoria de amistad personal porque uno que ya tiene una edad, ya se tiene muchos De amistad años, con los Pujol, ¿quieres de amistad con los Pujol, aquello que me recordaba, digo, ¿dónde habían coincidido? Bueno, pues en el año 94, Artur Mas, Jordi Pujol Ferrusola y Carles Vilarrubí estaban en el Consejo de Administración de la SEDA, que hace 3 meses el presidente de la SEDA, también un hombre muy vinculado al mundo de los negocios de Convergencia, llegó a un pacto de la Fiscalía para evitar la cárcel, pagando todo lo que había desfalcado, dice textualmente el pacto, desfalcado de la SEDA de Barcelona. Oye. Y casualmente también estaba con ellos en ese consejo Jordi Vilajoana. Tú dirás, ¿y ese quién es? Secretario General de Presidencia de la Generalitat. Sí, el de los... Que fijaos, la importancia que tiene esto, sin el apoyo de estos empresarios, el señor de Gallina Blanca, el señor Grifols, de la biotecnológica... Artur Carulla pagó 6 millones de euros hace 4 días. El señor también, Vilarrubí, el otro y el Hacienda. de la moto. Sin estos empresarios importantes, ¿tú crees que el señor Mas se hubiera enfrascado en esta aventura independentista si no ha recibido el respaldo de gente, ojo, Mira, de poderío? antes hablábamos de Barcelona 92. O sea, os acordaréis, nuestros oyentes seguramente muchos se acordarán de aquella campaña Cataluña is not Spain. Esa campaña la hacen los jóvenes dirigentes de Convergencia. Entonces, los hijos de Pujol. Que hoy son los dirigentes de Convergencia. Que hoy son los dirigentes del partido que ha dado este paso. Y en aquel momento ellos ya se declaraban plenamente independentistas. Y un pequeño detalle, ¿sabes quién estaba en esa campaña? Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Sí. Y otro dato. O sea, Bueno, pues que os voy a al leer el último titular es de la como un noche. pueblo, nos conocemos todos. La Vanguardia El de habla de Freud. los soberanistas acuerdan iniciar la ruptura con España. Ese es el titular de La Vanguardia. Y Rajoy califica de provocación el pacto y garantiza que no se aplicará. A ver qué hace mañana el conde de Godó también, Antonio. Y también habla de Eso estaría Pujol, bien. que admitió en el 2001 que el dinero de Andorra era suyo. Registro en la casa de los 3 hijos de Pujol. ¿Eso es La Vanguardia? Yo no entiendo nada de La Vanguardia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y tenemos que marcharnos, no sin antes. Vamos a cerrar el barómetro. Yo creo que ha estado muy animado Paula Sánchez toda la noche, ¿verdad? Muchísimas llamadas, Sí. muchísimos comentarios. Gracias, cada día Miles de tenemos llamadas. más. Me dicen que hemos tenido esta noche con la Y pregunta que cerramos. hemos hecho. Sí. Vamos, casi el doble que otros días, con eso te digo todo. Tenemos 64% de ustedes que cree que Mariano Rajoy no está agotado de cara a afrontar la próxima legislatura, frente a un 36%, y nos quedamos con el mensaje, el de Pilarcho, que dice que si Mariano Rajoy está agotado, Pedro Sánchez entonces derrotado y otros cayendo en picado. Así está de poco optimista. Bueno, señores, pues ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Hemos dedicado el programa íntegramente a lo que, hombre, que es un tema, entendemos que es lo más grave que ahora mismo tiene planteado España. Ya lo reconoció el propio Rajoy hace 2 días, o ayer concretamente, en esa rueda de prensa.
El problema catalán es el problema más grave que tenemos planteado en estos momentos por culpa de los separatistas. No es el problema de Cataluña, no es el problema de los separatistas, el problema que hacen o provocan los separatistas catalanes, porque más del 50% de la población catalana no ha votado a favor de lo que ellos están perpetrando en ese Parlamento desde ayer concretamente. Así que vamos a estar atentos al devenir de los acontecimientos y sobre todo a las decisiones que a partir de mañana vamos a ver que va a tomar el Gobierno, en virtud de lo que ya hemos comentado, y yo creo que esa llamada a la unidad se va a producir. No sé si habrá foto, Jaime, pero creo que va a haber llamada a la unidad y declaración institucional, otra más, en la que se escenifique esa unidad a favor de la unidad de España, unidad de los partidos constitucionalistas a favor de la unidad de España frente a este golpe de Estado, efectivamente. Albert Rivera le ha pedido la máxima comunicación con el presidente Rajoy. No, es que así tiene que ser. Así tiene que ser, con independencia de que las elecciones estén ahí, a la vuelta de la esquina. Gracias, Luis Salvador, buenas noches. Gracias, Toni Bolaño, muchísimas gracias. Edurne Uriarte. Adiós. Jaime González y García Palomo. Otro día hablamos de Pisarello, de tu amigo Pisarello. El hombre que manda en Barcelona. ¡Qué artista! Eso dicen los empresarios según el Confidencial. ¡Qué artista! Gran de la preocupación, pista, que este señor sea el que mande en la ciudad condal. Sí, señor. Gerardo Pisarello. Alguien que llegó a Barcelona con la victoria de antisistema, Antisistema. Vaya. Nos vamos, pero ustedes sigan ahí, en 13TV, porque Patricia Betancor, detrás de la verdad.